más grande que existe, porque cuando uno hace un estudio prospectivo, uno tiene total libertad para poder incorporar más cosas, ¿no? O sea, yo quiero además a este estudio de calidad de vida añadirle una escala de ansiedad. ¿Puede añadirle una escala de ansiedad? Claro que sí. Quiero hacer un estudio sobre una escala de depresión en la gestante. Puedo utilizar dos escalas, el test de Edimburgo y también puedo utilizar la escala de Hamilton, que también es para adultos, no es específico para la depresión en el embarazo, pero también sirve para adultos y también puede utilizarla, no hay ningún problema, ¿no? O sea, en los estudios prospectivos tenemos esa libertad. En cambio, en los estudios retrospectivos, nosotros trabajamos con lo que ya se ha sacado, con la información que ya se sacó. Nosotros vemos las historias clínicas y si en las historias clínicas no está el examen de laboratorio que nosotros queríamos para poder hacer nuestra investigación, lamentablemente no vamos a poder hacerlo, ¿no? No vamos a poder hacer. De repente yo quería hacer un estudio sobre tromboembolismo pulmonar en la época del COVID. Yo reviso las historias clínicas y veo que muy pocas están con dímero D. Y lamentablemente esos pacientes ya han sido atendidos. Algunos han sobrevivido, algunos han tenido, lamentablemente, han fallecido. Entonces no se puede hacer nada. Yo solamente trabajo con la información que ya tengo. Entonces tiene muchas limitaciones el hacer estudios retrospectivos. No está mal, definitivamente se puede hacer estudios retrospectivos excelentes, pero definitivamente los estudios prospectivos son mejores en muchos sentidos, son mejores en muchos sentidos. El hacer un cuestionario verdaderamente es un arte, como les decía, porque nosotros estamos, así como cuando hacíamos el consentimiento informado, para hacer para poder hacer un cuestionario, nosotros tenemos que buscar las características que nos sirvan más para nuestro estudio y que también tenemos que pensar en la persona que está siendo investigada. Siempre tenemos que pensar en el participante. Les he acabado de compartir un link. Me gustaría que me digan si se abre o no se abre ese link porque nos va a servir. Es un artículo un poco antiguo, pero sumamente práctico, bastante práctico. Me comentan si se puede seguir o no se puede seguir ese link. Muy bien, ese link corresponde a este artículo. En inglés dirían all but gold, ¿no? O sea, bastante antiguo, pero bastante útil, sumamente útil, muy didáctico. Si bien el título dice diseño y validación de cuestionarios, más se aboca este pequeño estudio y este pequeño artículo a lo que viene a ser el diseño de cuestionarios, ¿no? Y da unas recomendaciones muy prácticas. Directamente vayamos a los ejemplos, directamente vayamos a los ejemplos. Entonces, en los ejemplos nos recomienda, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros comenzar a hacer las preguntas de nuestro cuestionario? Recuerden que no todas las preguntas se validan, eso lo vamos a ver en una clase completa dedicada solamente a validación de cuestionarios. Y ya vamos adelantando por algo nosotros en la teoría vamos a encontrar validación de cuestionarios, pero no validación de encuestas. Se viene temporada electoral y en la temporada electoral ustedes van a ver que sale una encuesta cada semana, ¿no? ¿Ustedes creen que se den todo el trabajo de validar todo lo que preguntan en cada encuesta, hacer todo el estudio de validación, que hemos visto que la validación de cuestionarios, la validación de instrumentos es una tarea bastante engorrosa que demora bastante tiempo? No, definitivamente no. Entonces en las encuestas no se validan las preguntas, ¿no? En los cuestionarios sí se validan de acuerdo a lo que nos dice la teoría. Los cuestionarios son aquellas herramientas que intentan medir toda una variable más grande, ¿no? Como podría ser la depresión, la ansiedad, la satisfacción con la calidad de un servicio, encuestas como ser cual o de repente otros cuestionarios como las prioridades que tiene una persona en su vida, como el test de Maslow y tantas otras, ¿no? Que puede haber. O escalas también complejas, ¿no? El Apache 2, el CUR 65, esos también han necesitado validarse porque al hacer todas esas preguntas intentamos medir una variable más grande, ¿no? Que ha sido dividida en variables más pequeñitas. Entonces, por eso es que se necesita poder validar ese cuestionario y ver que mide específicamente lo que nosotros dijimos que quería medir, ¿no? Entonces hacemos las preguntas aquí. Cuando queremos armar nuestro cuestionario, queremos hacer probablemente un estudio prospectivo en el que nosotros vamos a interactuar con las personas. Entonces, para los estudios prospectivos, nosotros tenemos que pensar en cómo va a pensar la persona a la que nosotros estamos investigando, ¿no? El participante. Entonces, tenemos que hablar así como cuando redactábamos el consentimiento, el asentimiento informado, tenemos que pensar en él, porque nos pueden entender verdaderamente una cosa por otra y simplemente por no expresarnos de la manera más correcta. Yo alguna vez he visto en una tesis que el alumno me contaba, aquí coloqué sexo y en una de mis fichas me entregaron diciendo al lado, no porque soy viuda.
Entonces, ¿qué cosa había entendido la persona, ¿no? ¿Qué cosa había entendido la persona cuando le preguntaron sexo? Lo que probablemente el participante entendió era otra cosa, ¿no? Pero se referían seguramente a sexo biológico. Entonces, aquí, ¿cuántos embarazos ha tenido? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, si bien se entiende que son embarazos, se puede plantear de una mejor manera, ¿no? Una manera más correcta sería señale el número de veces que haya quedado embarazada, haya tenido un hijo o haya finalizado en aborto, porque de repente algunas mujeres no consideran al embarazo como completado o como que hubieran estado embarazadas si es que no llegó a término, ¿no? Si es que no llegó a término, si es que han tenido una pérdida, un aborto de cualquier tipo, ¿no? Entonces vale la pena hacer esa aclaración. Aquí, por ejemplo, el trabajo de los docentes y del personal de salud en cuanto a la preparación de la familia en aspectos de promoción y educación para la salud es suficiente, regular e insuficiente. Se colocaron solamente estas alternativas. Pero aquí nosotros vemos que es lo mismo que cuando nosotros hacemos una anamnesis, ¿no? Hacemos el interrogatorio a las personas. Entonces, yo le pregunto a una persona, ¿tiene usted vómitos o dolor de cabeza? Y la persona me dice sí o me dice no. Y yo le pregunté, ¿tiene usted vómitos o dolor de cabeza? Estoy también cometiendo un error porque la persona no necesariamente tiene que coincidir la misma respuesta para vómitos que para dolor de cabeza. De repente sí tenía vómitos y no tenía dolor de cabeza, o a la inversa, ¿no? Que sí tenía dolor de cabeza y no tenía vómitos. Entonces yo tengo que separar las preguntas y tener dos preguntas porque yo espero dos respuestas. Entonces aquí también se está juntando todo, ¿no? Entonces todo el trabajo de los docentes y trabajo del personal de salud. De repente la persona encuestada opina una cosa de los docentes y de repente opina otra cosa diferente del personal de salud. Entonces yo simplemente separo y para dos preguntas estoy esperando dos respuestas como tendría que ser. Luego, utilizar preguntas breves y fáciles de comprender, como actualmente tiene dismenorrea, y esto está bastante claro, ¿no? Si yo a población en general, a mujeres en general que no son del sector salud, les pregunto que tiene dismenorrea, muy pocas me van a entender, ¿no? Entonces yo tengo que preguntarle, ¿tiene actualmente dolor con la menstruación? Y no se pierde nada de información, está muy bien, es el mismo concepto. Entonces, esta sería la manera correcta de hacer. Y aquí sí me gustaría bastante su participación, ¿no? Entonces, ¿qué castigo se utiliza más frecuente con su hijo? Golpes, gritos, no salir los fines de semana, quitarle la paga a otros, callejón oscuro, qué cosa, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Aquí se ha dejado esta pregunta como semiabierta, que sería lo mismo decir semicerrada, ¿no? Semicerrada o semiabierta es lo mismo, pero se ha dejado un espacio más para que la persona también pueda añadir alguna alternativa más que coloca, ¿no? De repente algún otro tipo de tortura que se pueda imaginar, ¿no? Entonces, pero ¿por qué está mal hecha esta pregunta? Me gustaría que ustedes den la respuesta. ¿Por qué está mal planteada esta pregunta? ¿Qué castigo se utiliza más frecuentemente con su hijo? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal esta pregunta? ¿Alguien se anima? Pueden ir respondiendo por la barra del chat. Y yo también en segundos hago la pregunta a alguien del auditorio. Le pregunto a su compañera María Villanueva. María, buenas noches. Sí, María Villanueva, Sí, buenas doctor. noches. Sí, Buenas noches, adelante. doctor. ¿Por qué esta pregunta está mal? De hecho que está mal, sí, nosotros nos damos cuenta claramente que está mal, pero ¿por qué está mal y cómo sería la forma correcta de poder plantear esta pregunta? Mm, mm, Recordemos que nosotros tenemos que colocarnos en todos los caminos que pueda tomar la respuesta. Tenemos que colocar todas las alternativas posibles. Aquí estamos considerando todas las alternativas posibles o alguien que nos responda se quedará sin respuesta. También por Quizás la la barra. pregunta debería ser más abierto. O sea, debería ser Y solo un aquí sí. ya deja un espacio, aquí ya deja un espacio más para contestar. Por la barra del chat, ¿alguien se anima a contestar? Sí, excelente, excelente. Uno de sus compañeros está diciendo, ¿utiliza usted algún castigo con su hijo? ¿Qué pasa con las personas que no golpean a sus hijos o que no los castigan? Si hay familias actualmente que no los castigan, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que asumir que obligatoriamente los castigan? ¿Por qué tenemos que asumir que obligatoriamente les castigan? Porque sí hay familias que no castigan a sus hijos actualmente. Es una tendencia, algunos dirán un poco polémica, pero es algo que sí viene pasando en la realidad, ¿no? Hay familias que no castigan a sus hijos directamente o utilizan otra forma para poderles hacer entender, ¿no? Entonces, esto solamente limita las respuestas a lo que se puede ver
responder y además como que orienta en una dirección, ¿no? Como que orienta en una dirección, como que todos castigaran a sus hijos y ahí estamos invisibilizando a las personas que no castigan a sus hijos de estas maneras o que en general no castigan a sus hijos. Tampoco tenemos que acostumbrarnos a redactar preguntas en forma negativa. Ustedes en los exámenes van a ver, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa que no corresponde? ¿Cuál es el antecedente que no debería ser parte de este marco teórico? ¿Cuál es el tratamiento que está contraindicado? Entonces, eso es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver en los exámenes, ¿no? Pero estos cuestionarios, cuando nosotros hacemos investigación, no son exámenes, no son exámenes. Nosotros no queremos que se confunda la persona desde ningún punto de vista. Entonces, no deberíamos nosotros colocar estos mensajes que comienzan o que tienen estas partículas negativas, ¿no? Como no, como nunca, para que la persona conteste con sí o con no, ¿no? De una manera más correcta sería colocar marque en la casilla adecuada de acuerdo con su punto de vista la publicidad a favor de la leche artificial. Puede permitirse, debe prohibirse o no tengo opinión, pero intentemos no colocarlo de manera negativa, ¿no? De manera negativa. Incluso algunos dicen que esto viene de la pedagogía, que cuando nosotros le decimos a un niño utilizando un lenguaje de manera negativa, a veces se queda solamente con la segunda parte del mensaje, ¿no? Le decimos, no, no comas tantos dulces, ¿no? Entonces de repente no le va a quedar mucho en la mente lo que le estamos diciendo, ¿no? Pero si le decimos, come más vegetales, come más frutas, le queda más el mensaje, ¿no? Algunos dirán hasta de broma, ¿no? Que algunas personas lo utilizan, ¿no? Hay un cómico que ustedes, de hecho, que conocen, que dice, ¿no? Como parte de sus bromas, no vaya, al final dice, ¿no? ¿Y qué busca en realidad? Que las personas se queden también con la última parte del mensaje, den un poco la contra y al final terminen yendo a sus eventos, ¿no? El famoso Melcochita. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, eso no lo ha sacado de la nada, no se lo ha inventado, verdaderamente se recomienda en educación, se recomienda para los mensajes de publicidad de que no se hagan de manera negativa, ¿no? En vez de decir no votes por los siguientes candidatos, lo más apropiado, lo que más queda en la mente de las personas es decir específicamente por quién sí deberían votar, ¿no? Y por eso tienen más éxito las campañas que van desde el lado positivo, ¿no? Evitar el uso de la interrogación, ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué? Como que interpela a la persona directamente para que dé algún tipo de respuesta y dé una razón, a veces sin saber verdaderamente cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, el decirles por qué verdaderamente a las personas, como que les restringe las posibilidades, ¿no? Entonces, en cambio, cuando nosotros les decimos qué aspectos considera que deberían mejorar en relación con el servicio de comedor, entonces, en vez de que nos diga por qué ha marcado la casilla en negativo, le podemos decir qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Qué cosas se pueden mejorar, que la comida se sirva caliente, que el servicio sea más rápido, que se incluya más variedad en el menú, ¿no? Evitar preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de memoria, salvo que seamos alguien que está desarrollando un test de memoria, ¿no? Si estamos desarrollando un test de memoria, entonces en ese caso sí lo vamos a hacer, o un test de habilidades matemáticas o inteligencia, ¿no? Pero si no es nuestra intención, entonces no tenemos por qué decirles, ¿no? No, no hay necesidad de decirle, ¿podría usted calcular la edad de su padre o de su madre en base a la fecha de nacimiento? No, hay formas más directas de hacerlo, ¿no? Simplemente nosotros podemos solicitar el DNI de la persona y la persona puede darnos los datos y nosotros podemos sacar directamente la edad de la persona que nosotros queremos investigar, ¿no? A lo largo del año pasado, ¿cuántas veces tuvo un exceso de flujo vaginal? Los famosos descensos, le preguntamos. Y verdaderamente esta pregunta, esta patología es frecuente, esta patología es sumamente frecuente. Entonces van a ser varias veces y la persona va a tener que hacer un cálculo más grande, ¿no? Entonces probablemente nosotros podamos decirle, en vez del pasado año, podemos decirle durante los últimos 2 meses, durante el último mes, cuántas veces ha tenido flujo vaginal. Y en base a eso podemos sacar una idea que sea mejor que preguntarle durante todo el año, que le obliga a la persona a hacer un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces simplemente así vamos viendo, ¿no? Y las respuestas se pueden clasificar de muchas formas. Dicotómicas, lo más conocido, ¿no? Cuando nos responde con un sí o con un no, un verdadero o con un falso, solamente dos opciones. Politómicas cuando nos pueden dar muchas opciones, ¿no? ¿Qué síntomas ha tenido usted cuando fue diagnosticado de dengue? Entonces nos dirán, pues dolor de cabeza, dolor abdominal, cambio en el color de la piel, analógicas también cuando nosotros les planteamos una escala impresa para que ellos puedan escoger alternativas de una escala impresa, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿cómo sentía el dolor que se le presentó cuando fue diagnosticado de cólico nefrítico, de cólico renal? Del 1 al 10, ¿cómo lo calificaría? Entonces, este tipo de respuestas también es posible de hacer. Les voy a compartir ese artículo, les comparto ese artículo
Es un artículo bastante práctico para recordar entonces cómo se plantean las preguntas siempre en los cuestionarios, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de crear preguntas, ¿no? Cuando hacemos los estudios de manera prospectiva. Pero cuando hacemos de manera retrospectiva, no es necesario de que nosotros pensemos tanto en la persona entrevistada, porque no hay persona entrevistada, solamente las preguntas van a ser para la historia clínica, ¿no? Entonces podemos utilizar lenguaje altamente científico. Nosotros nos generamos una pequeña fichita donde simplemente va a ser para nosotros mismos, ¿no? En los estudios retrospectivos, yo voy colocando entonces todas las alternativas que se van a presentar. Las personas han sido operadas de esta complicación por vía laparoscópica, por cirugía abierta, ha sido diferido, ha sido combinación de ambos métodos. Inicialmente comenzó en laparoscópica y luego se transformó a cirugía abierta. Voy colocando yo mismo todas las alternativas para mí, ¿no? Para mí, para el investigador. Y el investigador va a ser el único que va a marcar eso, ¿no? No necesita de la presencia de un entrevistado, de un participante que responda, ¿no? Entonces, y también se puede combinar, ¿no? También se puede combinar técnicas. Hay cosas que yo puedo sacar de la historia clínica y cosas que yo le puedo preguntar a la persona. Por ejemplo, se vería muy mal. Estoy haciendo un estudio sobre enfermedad de Parkinson, ¿no? Y le pregunto a la persona, señor, un señor de 60 años con dificultades para poderse mover y le pregunto, ¿qué sexo tiene usted? Verdaderamente no aporta nada al estudio que yo le pregunte a un señor de 60 años qué sexo tiene cuando yo lo puedo ver del DNI, ¿no? El sexo biológico. Entonces hay cosas que yo puedo sacar directamente de la historia clínica y eso no malogra mi estudio, no disminuye la validez de los datos, son datos que yo puedo definitivamente sacar directamente de la historia clínica y puedo avanzar más rápido así, ¿no? Y solamente me quedo con el participante para las preguntas que verdaderamente me va a tener que contestar, ¿no? Probablemente le voy a hacer su evaluación de Hohenjar para ver el nivel de severidad de su Parkinson y para eso sí voy a necesitar que la persona esté presente. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto de los cuestionarios? Aquí estamos viendo un poco de la creación de cuestionarios, luego vamos a ver qué es la validación de cuestionarios. La validación de cuestionarios en las maestrías de epidemiología es todo un curso que se lleva todo el semestre, validación de herramientas y de cuestionarios específicamente, y verdaderamente solo para que se den una idea de lo grande que es el tema de validación de cuestionarios. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Si no, pasamos a lo más importante del día de hoy, que es el tema de las variables, ¿no? De las variables. Todas esas alternativas que ustedes han ido viendo son parte de una pregunta, ¿no? Una pregunta que quería medir algo, desde las más sencillas, ¿no? De preguntarle a una persona qué edad tiene, cuántos años cumplidos tiene, y preguntarle a una persona también, a través probablemente de un examen físico, sacarle su índice de masa corporal, ¿no? Y ustedes notan la diferencia. ¿En qué se diferencia el haberle preguntado la edad a una persona de calcular el índice de masa corporal? Son verdaderamente distintos, ¿no? Son verdaderamente distintos, pero ambos datos van a ir en la base de datos que nosotros vamos a crear. Entonces ya tenemos que ir pensando en el análisis que vamos a hacer después. Entonces ustedes ya vayan viendo sus preguntas en base a cómo van a ir dentro de algún software. Me gustaría que ustedes vayan levantando la mano, para esto sí quiero su participación, y me digan qué softwares manejan, ¿no? O sea, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes manejan el software Stata? Levanten la mano, por favor, levanten la mano si quieren virtualmente. ¿Cuántos manejan el software Stata? ¿Alguno de ustedes maneja el software Stata? Un software bastante práctico que definitivamente requiere una pequeña curva de aprendizaje, hay bastantes cosas nuevas por aprender. Me sorprende un poco que no lo estén manejando. ¿Cuántos de ustedes manejan el software SPSS? Lo escribo en la barra de chat por si acaso. SPSS. ¿Alguno de ustedes lo maneja? Yo creo que deben tener alguna noción de este software. Sí, definitivamente deben tener alguna noción de este software. Lo vamos a repasar. Definitivamente me parece que vamos a ir por el más sencillo primero. Están apareciendo otros softwares cada vez más prácticos. Hay uno que está entrando con mucha fuerza, que es el Yamovi, muy parecido al SPSS, pero es que el SPSS de manera formal es sumamente caro, más caro todavía que el Stata. Ustedes se van a dar cuenta, mientras una herramienta es más sencilla, más simple, más fácil de aprender, en la práctica, en el ámbito comercial es más cara todavía, es más cara. Si ustedes manejan para una clínica dos modelos de historia clínica informatizada, la que es más sencilla, más amigable, más directa para el usuario es la más cara. Ese software más caro siempre es el más sencillo de utilizar, ¿no? Definitivamente el Stata le gana por mucho al SPS en muchas funcionalidades, pero el SPSS es mucho más
sencillo de aprender. Y entonces una opción al SPSS muy parecida al SPSS pero gratuita es el Yamovi. Ya no les pregunto por el software R, aunque de repente yo he tenido alumnos en el pasado que sabían un poco de RStudio, ¿no? Y verdaderamente me ha sorprendido gratamente también que conocieran ese software, que lo más probable es que no lo vamos a tocar este curso, pero también es una opción, ¿no? También es una opción. Y las herramientas de inteligencia artificial han llegado para quedarse, han llegado para quedarse. Definitivamente, si las han estado incorporando en sus tesis, a mí no me molesta. Si me hubieran preguntado hace 2 años, a mí sí, dentro de algunas universidades sí nos prohibían directamente de que estaban completamente prohibido el utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero definitivamente van a llegar para instalarse en lo que viene a ser el desarrollo normal de los trabajos de investigación y probablemente solamente se va a restringir, o sea que mientras el alumno domine completamente su tema, sepa por qué ha sacado los resultados, puede explicar todos los resultados que ha sacado, comprenda su análisis, probablemente el alumno se va a ver potenciado por el uso de la inteligencia artificial y no va a ser una herramienta que solamente signifique un atajo, el hacer trampa, ¿no? Cada vez entonces se está viendo menos, ¿no? Cada vez se está tolerando y aceptando más el uso de la inteligencia artificial, pero no desde cualquier punto de vista, no de cualquier forma, sino específicamente para algunas secciones del trabajo, para las cosas más complicadas, como por ejemplo alguien que quiere hacer una revisión sistemática y si la inteligencia artificial le ahorra tiempo, excelente. Alguien quiere utilizarla para conseguir todos los antecedentes de su trabajo de investigación y quiere utilizar alguna herramienta como Research Rabbit, que lo voy escribiendo en la barra del chat, Research Rabbit, sumamente práctica. Lo va a poder utilizar y nadie nunca le va a poder discutir eso durante su presentación. Yo les recomendaría que probablemente para esta tesis intenten utilizar al mínimo la inteligencia artificial o de formas que no sean evidentes en la redacción de su tesis, para esta tesis de pregrado que ustedes están haciendo. Pero de seguro, y eso sí yo les aseguro que cuando ustedes están haciendo su tesis de maestría, probablemente no van a tener ningún problema, incluso durante las clases de maestría, los docentes le van a dar varias herramientas de inteligencia artificial para que las puedan utilizar. Pero yo creo que todavía no va a ser aceptado porque la gran mayoría de universidades peruanas para pregrado no aceptan que se redacte, sobre todo para la parte de redacción, el uso de inteligencia artificial. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda que tuvieran? Pasamos entonces a lo más importante que viene a ser las variables. ¿Me confirman que se puede ver la pantalla? Muy bien, las variables viene a ser un concepto que después se va a desglosar en cómo se miden estas variables y cómo se miden las variables es lo que nosotros conocemos como la operacionalización, ¿no? No debe constituir una palabra tan difícil de pronunciar, pero se utiliza tanto, ¿no? La operacionalización o simplemente contar cómo yo estoy midiendo las variables. Entonces, primero vamos a ver el concepto de una variable, que el concepto nos va a servir mucho y tener un buen concepto de una variable nos va a servir para poder saber qué cosa sí es una variable y qué cosa no es una variable, porque a veces tenemos algunas dudas, sobre todo para la parte de análisis, porque solamente vamos a analizar las variables, cosas que no sean variables, que sean constantes, no las vamos a analizar del mismo modo. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo alguien se puede confundir? Luego vamos a ver por qué algunas personas se confunden. Desde ya una forma en la que las personas se confundían era en hacer ver de que los outcomes, los famosos outcomes, traducirlo como resultados, ¿no? Y si yo lo traduzco como resultados, ¿qué vienen a ser los resultados? Los resultados, por ejemplo, decir cuál es el promedio de hemoglobina de este grado de educación primaria de estos alumnos, cuál es el promedio de FSH de este grupo de mujeres que tienen perimenopausia. Entonces yo quiero dar solamente un valor, un solo valor numérico, ¿no? Entonces ese va a ser un resultado. En cambio, una variable es algo muy distinto. Entonces los outcomes están dentro de las variables. Es algo bastante diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos ver en esta clase? Revisar las principales clasificaciones de variables de investigación. Aquí el error que se comete es decir, ¿mi variable será dependiente o será numérica? ¿Será dependiente o será numérica mi variable? Estoy dudando entre esas dos. Cuando la variable sin ningún problema en una clasificación puede ser dependiente y también puede ser numérica por cada cosa por su lado sin ningún problema. Son
son dos clasificaciones distintas, como decir, por la forma y por el color. Reconocer la importancia de la operacionalización de variables en la investigación. La operacionalización es decirles a los demás, contar cómo se mide mi variable, decirles cómo se miden mis variables. Y esto va a ser bien importante que lo veamos, sobre todo en la siguiente clase teórica todavía vamos a tener algo de esto, pero ya se necesita en la siguiente práctica, ustedes tienen que presentar todas sus variables y todo el cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Puede haber errores porque todavía seguimos dando algunos conceptos la clase que viene, pero ya deberían avanzar todo lo básico, ¿no? Al menos sacar ustedes sus principales variables porque la clase que se viene es una clase práctica en la que van a ser evaluados en base a cómo están organizando ustedes las principales variables de su estudio. Mejorar las prácticas sobre operacionalización de variables son consejos solamente de cómo mejorar esta parte de la operacionalización. Una idea previa, ¿qué es medir, no? Y nosotros tenemos que ser aquí un poco filosóficos, ¿no? ¿Qué cosa es medir? Y algunos buscarán algún concepto de diccionario, así, pero en realidad nos tenemos que poner un poco a razonar. ¿Qué es medir en realidad? ¿Qué hago yo cuando mido? ¿Qué cosa estoy haciendo cuando estoy midiendo? Cuando digo esta persona es más alta que esta otra, o esta persona mide dos desviaciones estándar por debajo de lo que debería medir para su talla, entonces ya estamos en riesgo de enanismo, o porque esta persona solamente mide 1,45, siendo un varón de 30 años peruano. Entonces, nosotros estamos viendo todo eso. ¿Qué es medir? Medir es hacer una comparación objetiva, sí. Entonces podemos definitivamente, muy buena acotación, compañero. Medir es comparar. Simplemente es eso, medir es comparar. También podemos colocarle otro sinónimo, tipificar, etiquetar, clasificar las diferentes modalidades en las que se presenta un determinado fenómeno, ¿no? Pero en general comparar, ¿no? Comparar con una medida. Que diga yo que una persona mide 1,45 es porque yo lo estoy comparando con una medida dentro del Sistema Internacional de Unidades y entonces yo estoy comparando el metro con lo que mide esa persona de altura. Y así me ha salido 1,45. Eso es medir, comparar algo con su unidad de medida. Para poder hacer mediciones, nosotros podemos hacerlo de muchas formas. Ustedes simplemente imagínense, ¿no? ¿Qué hago yo cuando quiero medir si una persona tiene trastorno obsesivo compulsivo? Le aplico un test, ¿no? Y esa aplicación de test, ¿qué diferente es verdaderamente de si yo quiero medir en esa persona cuál es el nivel de hemosiderina que tiene en su sangre? Quiero hacer un estudio de hierro, quiero ver cuánta hemosiderina tiene en su sangre. Entonces ustedes se dan cuenta lo diferente que se están midiendo estas dos variables, ¿no? Y se miden de maneras diferentes, pero hay conceptos que son comunes para todos, ¿no? Y aquí aparecen estos conceptos que se van a utilizar tanto y que van a ser pregunta de examen definitivamente, ¿no? Siempre van a ser pregunta de examen. Se pregunta muchas veces también en exámenes del ENAN o exámenes de residentado, para el MIR también se ha preguntado mucho, ¿no? ¿Qué es la confiabilidad y qué es la validez? ¿Qué es la confiabilidad y qué es la validez? Entonces hay muchas formas de medir, muchas formas de medir. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy, que cada uno de estos puntitos en un disparo de tiro al blanco, viene a ser, cada uno de los disparos va a ser una medición, cada uno de los disparos va a ser una medición, un esfuerzo que yo hago para poder determinar el verdadero valor que tiene algo, ¿no? Intentar acercarme a la verdad. El centro del tiro a blanco va a representar el verdadero valor que mide algo, ¿no? Pero no siempre yo voy a llegar al verdadero valor, no siempre llego al verdadero valor. Coloquemos el ejemplo de una balanza, ¿no? Coloquemos el ejemplo de una balanza y entonces yo quiero sacar el peso de las personas dentro de una determinada institución, ¿no? Y yo quiero entonces utilizar, y ya tengo una balanza calibrada, una balanza científica que ha sido muy revisada y esa va a ser la balanza con la que yo voy a medir a una persona. Y a esta persona yo le mido y me sale por algún lado, me sale que esta persona pesa 60 kilos, pesa 60 kilos. Y yo ya sé entonces que el verdadero valor de esta persona es 60 kilos. Lo que debería ir al centro, el valor verdadero, definitivo del peso de esta persona, el gol estándar para mí, va a ser 60 kilos representado por llegar al centro de todo este tiro al blanco. Pero en las distintas mediciones no siempre se hace eso, ¿no? Por ejemplo, a veces yo puedo utilizar otra balanza. Con esa balanza, con la mejor balanza que me ha llegado al hospital, yo quiero medir y comparar cómo son las otras balanzas del hospital. Tomo una balanza de recepción, de emergencia, y en esa balanza de repente todo me sale, le vuelvo a medir a esa persona que me está colaborando, le vuelvo a medir y me sale que en la primera medición 60 kilos, que es su verdadero valor. En la segunda, 60 kilos también. En la tercera, 60,1, casi casi lo mismo. En la cuarta, 59,99999. Entonces vemos que verdaderamente esa balanza se está acercando al verdadero valor.
entonces podemos decir que es válida y también por la repetición, nosotros vamos a utilizar otro concepto que se llama confiabilidad. Entonces, válido es bastante, esto se tiene que memorizar definitivamente, se tiene que entender, pero también se tiene que memorizar. Entonces, validez, al acercarse a la verdad con V, a la verdad con V, al verdadero valor, va a ser lo que nosotros vamos a decir cuando se mide específicamente lo que yo intentaba medir. Yo quiero medir el verdadero peso y estoy obteniendo el verdadero peso de esta persona. Entonces, así es que yo voy a definir algo como válido. Y confiabilidad, yo voy a decir confiabilidad. ¿Cuándo voy a decir en este campo confiabilidad? Es un poco diferente al concepto de diccionario de confiabilidad, pero se parece un poco al concepto de diccionario en que yo voy a hablar de confiabilidad cuando los valores se repiten, cuando hay una repetición de valores. Entonces, cuando yo digo entonces que un instrumento es confiable, por ejemplo, esta balanza que yo estoy utilizando me mide el verdadero valor y por ahí yo digo que tiene validez, pero otro concepto muy, muy separado, que es otra propiedad que yo estoy evaluando, la confiabilidad también se cumple porque se está repitiendo, estoy volviendo a obtener los mismos valores. Es muy parecidos a los primeros valores que saqué. Muy bien, ahora veo otra balanza, una balanza así del área de nefrología. Tomo esa balanza y la quiero comparar con mi gol estándar, ¿no? Y por ahí veo, la persona yo sé que pesa 60 kilos, sé que pesa 60 kilos y me sale que esa persona se sube a la balanza y pesa 55 kilos. Nuevamente una segunda medición para estar seguro y me vuelve a salir 55 kilos. Que se vuelva a subir, me sale 55,2. Que se vuelva a subir nuevamente, 54,8. Y todos estos valores están muy cerca entre sí, hay bastante repetición, pero estoy en el valor verdadero. Habíamos dicho que esta persona que nos está colaborando pesa 60 kilos. Yo sé que pesa 60 kilos, entonces no estamos en el verdadero valor, por eso que este segundo ejemplo no sería válido, no se está cumpliendo la validez, pero sí se está cumpliendo lo que es la confiabilidad, lo que es la confiabilidad. Entonces, nosotros estamos viendo que también hay esos instrumentos en el campo de la investigación que no son válidos, pero que son bastante confiables, ¿no? Que son bastante confiables. Otro ejemplo de un instrumento confiable podría ser, por ejemplo, un reloj que esté adelantado, ¿no? O atrasado también. Entonces, nosotros vamos a ver que siempre, llegado ese momento del día, nos va a marcar siempre una misma hora, pero esta hora siempre va a estar con un adelanto o con un atraso, y siempre ese adelanto o ese atraso se va a repetir, ¿no? Entonces, ese vendría a ser otro ejemplo de un instrumento que no sea válido, pero que sea confiable. Una balanza descalibrada en general es el mejor ejemplo de un instrumento que no es válido y que es confiable. Una balanza que siempre me aumenta una misma cantidad o que siempre me baja una misma cantidad, pero que siempre se va a repetir si yo me estoy midiendo con el mismo peso, sin haber comido, siempre de la misma forma. Si me medía sin zapatos, me vuelvo a medir sin zapatos. Entonces, este viene a ser el segundo ejemplo. Hay otras veces en las que nosotros hacemos las mediciones, sabemos que la persona pesa 60 kilos, se sube y por azar del destino nos sale 52. La siguiente medición, 58. La siguiente, 70. La siguiente, 60 por casualidad. La siguiente, 59, y así distintos valores, distintos valores. Entonces, nosotros vamos a ver que este instrumento no es válido ni es confiable, ¿no? Y ahora me gustaría que alguien, que uno de ustedes, nos coloque con un ejemplo de una balanza. ¿Cómo podríamos ver que un instrumento es válido y que no es confiable? Que sea válido, o sea, que se haya acercado al verdadero valor, pero que no se cumpla con la repetición. ¿Cómo podría ser? ¿Alguien se anima? ¿Cuál vendría a ser un ejemplo de un instrumento válido, pero que no sea confiable? ¿Cómo podría darse el caso? Algunos me dirán es casi imposible, pero ¿cómo va a ser válido? ¿Cómo va a llegar a la verdad? Pero si los valores no se están repitiendo, ¿cómo puede llegar a la verdad si los valores no se están repitiendo? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien, entonces yo les coloco el ejemplo. Y entonces, ¿qué pasaría si me sale 55? Sabemos que la persona pesa 60 y me sale 65. Entonces, estas son tres mediciones que yo tomo, muy diferentes entre sí. 55 en la barra del chat está, 55, la siguiente es 60. Por alguna casualidad del destino salió el verdadero valor y luego 65. ¿Y qué pasó? Luego hago promedios, ¿no? Porque cada medición vendría a ser una de las aproximaciones al verdadero valor que yo estoy intentando hacer, ¿no? Cada medición es comparar y ver si me acerco al verdadero valor. ¿Y qué me va a salir? ¿Cuál va a ser el resultado de este promedio? Va a ser 60, ¿no? Pero vemos que no hay repetición.
repetición. Entonces, si la mitad de los valores están por este lado y la mitad de los valores están por este lado, probablemente cuando yo haga los promedios van a quedar bastante cerca del centro, ¿no? Entonces, este instrumento al final sí va a resultar siendo válido, pero no es confiable. Tampoco sería un buen instrumento de investigación porque sería válido, pero no sería confiable. No sería confiable porque no hay repetición. Yo no puedo esperar de que se den estas cosas, porque solamente por el azar, por la casualidad, es que yo he llegado a tener un valor válido, ¿no? Entonces, estas son las cuatro posibilidades que puede haber. Y los sinónimos de estas dos propiedades de la medición son lo que más se pregunta, ¿no? Uno de los sinónimos es exactitud y el otro es y el otro también lo vamos a ver a continuación. En inglés también se dice accuracy y reliability, ¿no? Validez y confiabilidad están muy orientados a eso, la exactitud y la precisión. Y me gustaría que ustedes me digan, ¿la exactitud es sinónimo de confiabilidad o es sinónimo de validez? Y esto es algo que deberían recordar ya toda la vida, ya no tienen que volver a olvidarse y volver a aprender. Cuando decimos uno de los sinónimos, porque no siempre nos preguntan con estos nombres, cuando decimos exactitud, ¿es la confiabilidad o es la validez? Respondan todos en la barra del chat. Respondan C si corresponde la exactitud a la confiabilidad y respondan V si exactitud corresponde a la validez. Entonces respondan todos, respondan todos. Exactitud, ¿a qué corresponde? Es el otro sinónimo. A la validez o a la confiabilidad. No puede haber errores con esto, no puede haber errores. Y si hay algún error, mejor ahora que en el momento del examen, sin buscar definitivamente en internet. Sigan contestando, sigan contestando. Exactitud a cuál de los dos corresponde. Confiabilidad o validez. Una forma muy fácil de recordar, porque todo vale en términos de utilizar la memoria, en términos de mnemotecnias, todo vale, todo vale. Esta V de validez, algunos lo hacen parecer al número 5, al número 5. ¿Y cuál sería la quinta letra del alfabeto? ABCD, la E, ¿no? La E. Entonces, por ese lado, ¿se acuerdan que validez es exactitud? No puede haber errores con esto, porque vienen preguntas con esto. Definitivamente en el examen van a venir preguntas. Es un sinónimo relativo, no es exactamente lo mismo, no es algo completamente absoluto, pero nos sirve, o sea, para términos de pregrado, para nosotros que no somos físicos o químicos que estamos trabajando, no vamos a tener ningún problema en ningún momento de utilizar y de tomar como sinónimo validez con exactitud. No hay ningún problema de que nosotros lo tomamos así. Y confiabilidad con precisión, precisión. Algunos precisión se acuerdan bastante fácil, porque precisión, la palabra precisión tiene esta inicial de pre, y como que pre les da una idea, lo escribo de esta manera, exagerando un poco la escritura, precisión, como haciendo pensar de que viene a ser algo que ha venido desde antes, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa puede venir desde antes? Una medición que se repite, ¿no? Que antes también me salía lo mismo y ahora me sigue saliendo igual, ¿no? Entonces, de ese modo yo voy a recordar que confiabilidad es precisión y validez es exactitud. Y el término en inglés también vale la pena que ustedes se acuerden, ¿no? Para validez va a ser accuracy, lo escribo en la barra del chat, validez o accuracy. Y para confiabilidad está más fácil, reliability. Entonces, en inglés también vale la pena aprenderse, ¿no? Confiabilidad o reliability, o sea, repetir. Si alguien lo quiere entender de ese modo y le sirve para recordar, no hay ningún problema, ¿no? Reliability, volver a yacer, volver a estar en las mismas condiciones. Muy bien. Entonces, esto se va a utilizar bastante, no lo olviden. Muy bien, ahora, ¿qué factores afectan tanto la confiabilidad o la validez? Ahora les pregunto, y me gustaría que participen. Eh, Nosotros queremos medir la saturación de oxígeno en una mujer joven que llega por emergencia. Tenemos que medir la saturación de oxígeno en una mujer que llega con un Glasgow de 11 a la emergencia, con alteración del sensorio, y queremos medir su saturación de oxígeno. ¿Cómo se mide la saturación de oxígeno y qué errores yo puedo cometer? Me gustaría que aquí participen todos, si quieren por la barra del chat, si quieren a través del micrófono, qué errores puedo cometer para medir la saturación de oxígeno en una mujer. ¿Cómo tiene que ser esa medición? Adelante. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser la medición de la saturación de oxígeno en la pulsioximetría en una mujer? Entonces, hay errores cuando nosotros queremos medir. Podemos cometer errores. ¿Qué errores podemos cometer? ¿Cómo debería ser lo correcto? Le pregunto a uno de ustedes en general, le pregunto a su compañero, ahí estoy viendo, a Marcelo Fernández. Marcelo, adelante, buenas noches.
Sí, Marcelo Fernández, buenas noches. Sí, Sí, adelante, buenas Marcelo. noches. Sí, entonces, ¿cómo harías para medirle la saturación de oxígeno a una mujer que está llegando por emergencia? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Simplemente explícanos, recuérdanos un poco cómo se tiene que hacer, cuál es la forma correcta de hacer. Se coloca lo que es el saturómetro en el dedo. Correcto, correcto, buscando que el sensor coincida con la uña, ¿no? Con el lecho unguial, ¿no? Como dicen, como les enseñan, ¿no? A los de otras carreras a veces, la colita del saturómetro, ¿no? Que coincida con la uña, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Tus compañeros también pueden responder, ¿no? ¿Qué cosas más tenemos que tener en cuenta para medir la saturación? ¿Qué cosas más? Que debe estar en reposo, que no debe estar Sí, moviéndose. están contestando, ya tus compañeros siguen participando. Excelente, una cosa excelente que las chicas están contestando, las uñas no tienen que estar pintadas. Si vemos que las uñas están pintadas, buscamos una que no esté pintada, en algunos casos hasta le despintan, que no tenga fluidos, que no tenga sangre. ¿Alguna cosa más que nos quieras decir, Marcelo? El sensor no debe parpadear, dice otra persona, o sea, que no esté fallando el sensor, podemos tomarlo en cuenta. ¿Alguna cosa más, Marcelo? No, eso sería todo. Sería lo más básico, ¿no? Algunos dicen que no esté excesivamente fría, excesivamente sudorosa esa mano, ya lo habíamos mencionado. Entonces, todas esas cosas se pueden tener en consideración, ¿no? Incluso en los neonatos, hasta hay un lado del organismo que se utiliza y específicamente una de las cuatro extremidades que se utilizan, ¿no? Entonces, se puede cometer errores. Entonces, debemos tener bastante cuidado cuando hacemos mediciones en general. Entonces, ¿qué cosas pueden generar errores? La improvisación para escoger o generar un instrumento. De repente yo digo, ah, ya, yo quiero estudiar la anemia en personas que viven en Huaraz, en niños que viven en Huaraz, tengo acceso a una escuela rural y quiero medir el hematocrito en estos niños. Y entonces yo tengo una maquinita de microhematocrito, me llevo este microhematocrito, que es una maquinita muy sencilla para poder medir la hemoglobina de estos niños. Pero el microhematocrito se recomienda no utilizarlo para zonas de altura, sobre todo porque puede generar errores en estudios donde pueda haber poliglobulia, policitemia, entonces no se recomienda utilizar en zonas de altura esa maquinita solamente como el gol estándar. Se puede utilizar en muchas postas, definitivamente, pero para un estudio de investigación yo debería buscarlo mejor, entonces no debería improvisar. Como les decía, yo quiero hacer un estudio de depresión en gestantes y solamente utilizo la escala de Hamilton, una escala muy buena de depresión en adultos, pero ¿por qué voy a utilizar una escala de depresión? Si yo me hubiera puesto a estudiar un poco más, sabría que hay una escala específicamente de depresión en gestantes y de depresión en posparto, ¿no? Que es la escala de Edimburgo, que ha sido validada, que hay estudios en Perú también, en todas partes del mundo, ampliamente reconocida y muy buena, ¿no? Y simplemente por no haber estudiado mucho, por no haber buscado lo mejor, cometo un error. Que el instrumento sea foráneo y no esté validado en el contexto donde se pretende aplicar. Quiero utilizar un estudio de salud sexual y reproductiva que se ha utilizado en España. Se ha utilizado en España y lo quiero utilizar en escolares peruanos, ¿no? Se ha utilizado en alumnos de 15 años de España. ¿Lo puedo utilizar en alumnos de 15 años de Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es un cuestionario así de medidas profilácticas de salud sexual y reproductiva. ¿Qué dicen? ¿Lo puedo utilizar? Ya está en español. Ya está en español. ¿Lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar en Perú? ¿Qué dicen ustedes? Respondan por la barra del chat con un sí o con un no. ¿Se puede usar directamente? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Aquí me dicen que sí, sigan contestando, sigan contestando. Entonces quiero hacer un estudio de salud sexual y reproductiva, probablemente de prácticas para prevenir el embarazo no deseado, y veo entonces un cuestionario español y lo quiero utilizar directamente en Perú. ¿Podría usarlo o no podré utilizarlo? ¿Qué dicen ustedes? Yo les recomendaría que no lo utilicen, que no lo utilicen. Son realidades completamente diferentes, son realidades completamente diferentes. Probablemente, sí, se tendría que validar, pero al validarlo yo tendría probablemente que cambiar muchas cosas. Primero se hacen los cambios, que lo vamos a ver en una clase, y luego ya se valida. Se valida la versión final luego de haber hecho algunos cambios, ¿no? Entonces yo lo puedo utilizar, definitivamente puedo hacer una adaptación cultural, hacer varios cambios, luego validar y luego utilizarlo en Perú, pero probablemente el nivel de entendimiento de muchos aspectos de la sexualidad sea mucho más avanzado en España, sumamente más avanzado en España, y verdaderamente hasta pueda generar mucho pudor y muchas situaciones incómodas en una muestra de estudiantes peruanos, ¿no? Verdaderamente podremos tener llamadas de atención y hasta denuncias, ¿no? De los padres por utilizar un instrumento que probablemente
no corresponden para una realidad mucho más conservadora que es la peruana, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son las realidades que se están tomando, ¿no? Que haya condiciones adversas para aplicarlo. Yo de repente quiero hacer un estudio sobre calidad de atención en emergencia. Y entonces, ¿en qué momento creen que debería aplicar? Yo quiero hacer un estudio de calidad de atención en la emergencia. ¿En qué momento creen que debería aplicarlo con las personas que están llegando por emergencia? ¿En qué momento debería encuestarlos? ¿Alguien se anima a decir algo? Quiero hacer un estudio entonces de calidad de la atención en un servicio de emergencia. ¿En qué momento les aplico a las personas? ¿Les aplico cuando están llegando? ¿Les aplico cuando ya están en la cola? ¿Les aplico cuando ya han sido atendidos? ¿Cuando ya están por irse? ¿Les aplico después? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué momento les gustaría aplicar esta encuesta de calidad? Al alta, dice uno de sus compañeros, por irse, dicen algunos. Claro, para ver la calidad, o sea, para ver cómo ha sido la atención en general, de repente puede ser cuando ya están por irse, ¿no? Pero sobre todo yo debo tener en cuenta que no todas estas personas se van a ir, ¿no? Algunos van a pasar a piso, como dicen, ¿no? Entonces, probablemente las personas y los familiares van a estar sumamente preocupados, sumamente ansiosos, de repente no sea el mejor momento para poder aplicarlo, ¿no? De repente yo puedo diferir esto un poco lo más que pueda, ¿no? Lo más que pueda para poderles aplicar el instrumento cuando ya se encuentren en condiciones de poder responderme, ¿no? Imagínense que algún alumno quiera hacerlo cuando recién ha sido atendido su paciente, ¿no? Cuando recién han sido atendidos los pacientes, nos acercamos a los familiares a poderles explicar que si desean participar o no desean participar en el estudio, probablemente hasta nos van a responder de mala manera, ¿no? Nos van a decir que no, justo me han dicho que tengo que ir a comprar estas cosas, no tengo tiempo para responderte. Entonces, tenemos que buscar el mejor momento para poder hacerlo, ¿no? Del mismo modo, cuando nosotros medimos las funciones vitales en emergencia, una desventaja que hay bastante es el ruido, ¿no? Fatiga en los sujetos, que tengamos muchas actividades que estamos realizando a la par, entonces tenemos todos esos problemas, ¿no? Incluso cuando nosotros les medimos la presión arterial, algo rutinario, a los pacientes en emergencia hay una gran cantidad de ruido, hay una urgencia que se está dando en ese momento, un sentido de ir mucho más rápido de lo que deberíamos, entonces hay muchos problemas que se pueden presentar. No sea probablemente el mejor sitio para hacer estudios de hipertensión arterial, sino consulta externa, ¿no? Aspectos mecánicos mal tipeados que no se entiendan las instrucciones, basta que yo coloque un número que de repente tiene un tamaño de letra muy pequeño, muchas personas no van a poder responder o de repente si falta tinta en alguna sección no se va a poder ver de ese modo y también cómo nos respondan las personas si es un cuestionario en el que ellos tengan que escribir, ¿no? Muy bien, ¿qué medir y con qué? Ya pasamos entonces, sabemos que medir es comparar. ¿Y con qué se tiene que comparar? Con la unidad de medición. Los instrumentos son sumamente variables. Un instrumento puede ser la balanza, pero otros instrumentos también puede ser el resonador magnético, puede ser otro instrumento, ¿no? Otros instrumentos puede ser la impedanciometría, ¿no? La impedanciometría para poder hacer estudios de masa corporal y de masa magra en los individuos, ¿no? Los instrumentos pueden ser tan variantes, ¿no? O sea, y completamente diferentes entre sí. Y un instrumento también puede ser la misma escala de Edimburgo para la depresión en la gestante, que viene a ser una hojita solamente, ¿no? De 10 preguntas, ¿no? Y ustedes comparen entonces este instrumento con esa hojita de 10 preguntas. Verdaderamente es distinto, ¿no? Porque las variables son distintas. Entonces se tienen que medir de diferentes formas y también va a haber varios tipos de variables que vamos a ver. Este instrumento nos da el peso en kilogramos, ¿no? El peso en kilogramos. Vamos a ver que en toda medición entonces vamos a tener un valor, que es el resultado, número de resultados posibles que se puede obtener. Usted, ¿cuántas operaciones de hernia abdominal ha tenido? Y la persona te puede contestar, o usted puede cotejar con la historia clínica, ha sido operado 3 veces, entonces ya tenemos ahí el valor, el número 3. O de repente a la persona no le sacamos este tipo de variables, sino vemos la cantidad de potasio en sangre de esta persona y entonces le hacen su AGA y por algún caso nos sale que la persona tiene 6,5 mil equivalentes de potasio por mililitro. Entonces ya vemos que es otro tipo de valor. Y ese 6,5, una cifra sumamente elevada, una cifra sumamente elevada de hipercalemia, entonces ya viene a ser la parte numérica, el valor numérico que está viniendo. Y ese valor numérico, que luego va a estar acompañado de 1000 equivalentes en el caso del potasio, va a estar acompañado de una unidad de medida. Entonces van a venir agarrados de la mano el valor con la unidad de medida. Pero también habíamos colocado un ejemplo de que le preguntábamos a la persona cuántas veces ha sido usted operado de hernia abdominal y nos contestaba 3. Entonces era 3 veces. La unidad de medida, algunos pueden decir que está presente allí como veces, otros pueden decir que la unidad de medida no siempre está estandarizada, ¿no? Que solamente tenía valor, que solamente había el número de veces, ¿no?
También se podría entender así, pero vamos a ver entonces que hay variables donde está mucho más clara la unidad de medida y otras no, ¿no? Por ejemplo, para las cuantitativas es bastante claro, ¿no? En kilos, en metros, en litros, mililitros, así vamos a medir, en porcentajes, en tasas. En el caso de las cualitativas, por ejemplo, grado de satisfacción va a ser mucho, regular, poco, calificaciones excelente, regular, insuficiente. Y por si acaso, noten la diferencia, ¿no? Que la calificación yo la puedo medir con puntos, y ahí voy a decir, la persona se ha sacado 18 puntos de un total de 20, y ahí la unidad de medida van a ser los puntos, el valor va a ser el 18. Pero en calificaciones es diferente que yo quiera expresar como excelente, regular, insuficiente. ¿Quién va a ser la persona que va a escoger si va a ir como excelente, regular, malo? O quién va a decidir de que mejor colocarlo como número, como un puntaje, es el investigador. Ustedes son los que deciden. Entonces, este tema no debería ser un tema que les complique las cosas, sino todo lo contrario, que les dé todas las herramientas para que ustedes puedan ver cómo medir sus variables, cómo medir sus variables. Si ustedes quieren, lo miden en calificaciones como excelente, regular, insuficiente, o si no, como cifras numéricas, ¿no? Del 0 al 20, ¿no? Grado de acuerdo, como sí o como no. Acá no va a haber no va a haber unidad de medida, solamente el valor de sí o no. Muy de acuerdo, en desacuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? La famosa escala de Likert. Entonces llegamos al concepto de variable, ¿no? La variable es una característica que se va a medir, es un atributo, una propiedad, algo que se puede medir en los sujetos de estudio, ¿no? Y que definitivamente puede estar presente, puede no estar presente, o sea, puede ser grande, pequeña, puede variar, puede cambiar dentro del sujeto de estudio que yo esté estudiando, ¿no? Entonces aquí llegamos a la definición que más nos sirve de variable, como su nombre lo dice, y a veces ustedes se olvidan, aunque ustedes no lo crean, uno se puede olvidar, y luego colocan en la operacionalización de variables cosas que verdaderamente no son variables, ¿no? Entonces tiene que variar y tiene que ser susceptible de medirse y tiene además que ser importante para nuestro estudio. Tiene que ser importante para nuestro estudio para que nosotros la tomemos en consideración. Y algunos ejemplos ustedes pueden ver, ¿no? Todas las variables físico-químicas que pueden existir, edad de los pacientes en el momento en el que fueron trasplantados de riñón, tantas variables que nosotros le preguntamos a las personas y algunos nos dirán, yo fui trasplantado a los 18 años, yo a los 35, yo a los 50. Entonces, esto va variando, va cambiando y es importante para nuestro estudio, pero tiene que cumplir sobre todo esas características, que varíe y que sea susceptible de medirse. Y sobre esto podemos decir que también cumpla con ser importante para nuestro estudio. No tenemos por qué medir cosas que no, preferencia política en un estudio así de trasplante renal no nos sirve para nada, ¿no? No nos sirve para nada. Puede cambiar, de seguro va a cambiar de acuerdo al paciente que nosotros podamos interrogar, pero no es verdaderamente relevante para nada para nuestro estudio, ¿no? Entonces, lo más importante es que varíe y que sea susceptible de medirse. Y ustedes dirán, pero ¿quién se puede equivocar? Y yo les digo ahora, cuando nosotros vemos la ficha de recolección de datos, el número de ficha del participante, estamos haciendo una encuesta. ¿Será variable o no será variable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es variable o no es variable de investigación? ¿O es variable o no es variable en general? El número de ficha del participante. El número de ficha del participante, ese famoso identificador que yo digo, ficha 1, ficha 2, ficha 3, participante 4, 5, 6, 7, 102, 115. El número de ficha, el identificador, ¿es una variable o no es una variable? ¿Qué dicen ustedes? Respondan todos con un sí o con un no. Muy importante. Respondan todos, sigan respondiendo, sigan respondiendo todos. Adelante. Les dejo tiempo porque es muy importante. Entonces, ¿ese número de fichas será una variable o no será una variable? Me están contestando que no. Definitivamente cambia, ¿no? Hay personas que les ha salido el número 5, otros serán el participante número 40, el participante número 89. Entonces, está cambiando, ¿no? Pero no lo vamos a medir, no lo vamos a medir. Entonces, no es una variable. Otra pregunta, ¿no? El número de DNI, el número de DNI de la persona, que yo lo puedo tomar, ¿no? Para poder estar seguro a quién corresponden los datos, para poder buscar en la historia clínica. El número de DNI en la historia clínica. ¿Será variable de mi estudio? ¿Puede ser una variable? ¿Qué dicen ustedes? Lo tengo que operacionalizar porque lo que sea variable, luego yo voy a tener que llevarlo al cuadrito de operacionalización de variables, ¿no? ¿Será variable o no será variable? ¿Qué dicen ustedes? El número de DNI. Para todos es diferente, para nadie se repite. ¿Es variable o no es variable? ¿Qué dicen ustedes? Sí está variando, sí está cumpliendo con la parte de variación, ¿no? Pero no es susceptible de medirse, no lo voy a medir.
Yo no voy a decir, ah, ya, este termina en número par, este termina en número impar, este número es mayor que este otro. La verdad que no me aporta mucho, no, no me aporta casi nada. Entonces, no lo voy a tomar, no. El número de DNI tampoco sería variable. Y esto les digo, ¿no? Y hay otros casos un poquito más para hacernos pensar, ¿no? En un estudio de asegurados de salud sobre satisfacción con el servicio de medicina familiar, tipo de, tipo de seguro, CIS o MINSA, o CIS del MINSA o e-salud, ¿será una variable? ¿Qué dicen ustedes? Entonces vemos en un estudio de asegurarse salud sobre satisfacción con el servicio de medicina familiar, el tipo de seguro que tenga CIS o que tenga salud, ¿será una variable o no será una variable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es variable o no es variable? Yo debo colocarlo como variable porque hay una sección de las tesis donde ustedes tienen que colocar las variables. Yo espero entonces en la práctica que va a venir la siguiente clase, que ustedes me digan cuáles son las principales variables de su estudio y que también esas principales variables de su estudio ustedes las tengan que operacionalizar. Tienen que hacer un cuadro de operacionalización de variables. Entonces, ¿será una variable o no será una variable? Un estudio de asegurados de salud sobre satisfacción con un servicio, el tipo de seguro, CISO de salud, ¿será una variable? ¿Qué dicen ustedes? Respondan, respondan, sigan respondiendo, sigan respondiendo. Si no cambia, ni siquiera puede ser una variable. Si no cambia, ni siquiera puede ser una variable. Entonces, si yo ya estoy diciendo que el estudio lo voy a hacer en asegurados de salud, cuando yo haga mi pregunta, ¿qué tipo de seguro tiene usted? ¿CISO de salud? ¿CISO de salud? Todos me van a contestar, es salud, es salud, es salud, es salud, es salud, es salud, es salud. Todos me van a contestar, es salud. Entonces, no puede ser una variable, va a ser una constante, va a ser un criterio de inclusión. Criterio de inclusión es bastante fácil de recordar con C de constante. Tienen que cumplirlo todos, tiene que estar presente en todos los que ingresan a mi estudio. Entonces, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, los famosos criterios de inclusión y de exclusión, que no están tan desarrollados en este sílabus de investigación 3, no se hace mucho hincapié en esta parte de criterios de inclusión y exclusión, son constantes, ¿no? Son constantes y es diferente de las variables. ¿Qué constantes vamos a ver? Por ejemplo, el tiempo, espacio y persona, que nosotros hemos visto en la pregunta, son unos criterios que nos van a servir para poder seleccionar quiénes van a ingresar en nuestro estudio, ¿no? Qué años se va a revisar las historias clínicas, de qué hospital van a venir, entonces eso vienen a ser constantes, ¿no? Y esas constantes van en el título, pero no se pueden tomar como variables en ningún momento, en ningún punto de vista. Bueno, seguimos adelante. ¿Cómo se clasifican las variables? Hay muchas clasificaciones, pero la más importante es por su dependencia, sobre todo para los estudios de nivel explicativo, ¿no? Los estudios donde yo estoy buscando una posible causa, un posible efecto, allí yo puedo hablar de variable independiente, dependiente e interviniente, ¿no? Independiente, la posible causa, la posible exposición también le puedo decir, o variable dependiente, y ya habíamos visto una pequeña mnemotecnia para los otros nombres que tiene la variable dependiente, por ahí ya hemos dicho dedo, pero ustedes pueden colocarle cualquier mnemotecnia que ustedes consideren dependiente, efecto, desenlace o outcome. Pero lo importante es recordar toda la vida porque van a ser preguntas de examen. Esto siempre es pregunta de examen. La variable dependiente, efecto, desenlace o outcome. Y lo más importante, no confundir entonces con ninguno de los sinónimos de la independiente. Si yo me sé bien los sinónimos de la dependiente, por contraste ya me sé de manera indirecta cuáles son los sinónimos de variable independiente, posible causa, posible exposición y todo lo que nosotros podamos pensar. Variable interviniente, las que no son causas ni son efectos, ¿no? Pero que están presentes allí. Entonces, esto, sobre todo las intervinientes, tienen muchos otros nombres que se ven más a detalle en la parte, se ven mucho más al detalle en la parte de epidemiología.
La variable independiente entonces es la variable causal o experimental, es la variable que generalmente se manipula, ¿no? En los experimentos esta es la variable que se manipula. Puede ser las dosis de los medicamentos, ¿no? El factor condicionante de una variable que va a venir después. De repente un medicamento para la frecuencia cardíaca, queremos que baje la frecuencia cardíaca, entonces le damos una dosis de algún medicamento y esperamos que la variable dependiente, que va a ser en este caso frecuencia cardíaca, baje, ¿no? Entonces esta va a ser la variable causal. Sobre todo en los ensayos clínicos vienen a estar aquí las dosis de los medicamentos vienen a estar aquí en el caso de los ensayos clínicos. Y la variable dependiente, el fenómeno o situación que es explicada, por así decirlo, la frecuencia cardíaca. Entonces, queremos bajar la frecuencia cardíaca que está muy elevada, damos algún medicamento para poder bajarla, ¿no? Y entonces esto también va a ser el efecto, variable dependiente, outcome o desenlace, ¿no? La acción condicionada. Y aquí sí me gustaría que ustedes se den cuenta, pero ustedes me dirán, pero en la práctica clínica, la dosis de un medicamento, es verdad que puede ser la causa, pero no podría ser la consecuencia, porque si a un paciente yo veo que le está yendo mal, veo que aún está recibiendo una determinada terapia y aún así la frecuencia cardíaca se está elevando, está haciendo picos en las noches, está haciendo pico cuando comienza a hacer un poco de actividad física, entonces yo viendo que la frecuencia cardíaca está elevada, yo me voy a lo que yo pensaba que era la causa y modifico más bien la dosis del medicamento. ¿No será que también es causa y también es efecto? Definitivamente una cosa es en el ámbito clínico, ¿no? Porque nosotros verdaderamente vemos que un paciente está mejorando, empeorando y subimos o bajamos las dosis, ¿no? Como que la dosis estuviera en razón o fuera dependiente también de cómo le está yendo al paciente y como que jugamos con eso, ¿no? Pero en el caso de los ensayos clínicos no es así, no puede haber lugar a dudas, no puede haber ningún tipo de dudas. Los ensayos clínicos son tipo de investigación hecha para poder ver las causas y los efectos y poderlos estudiar de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué pasa si un paciente recibe esta medicación para bajar su frecuencia cardíaca y no baja su frecuencia cardíaca, no baja su frecuencia cardíaca? Probablemente nosotros a este paciente terminemos sacándole del estudio, ¿no? En vez de cambiar la dosis fuera de lo que nos dice el protocolo de estudio, fuera de cómo se tiene que estudiar, lo más seguro que es que este paciente sea invitado a retirarse del estudio y el paciente sea finalmente retirado del estudio por su propio bien, ¿no? Para que tenga otro tipo de terapias que de repente sean mejores para él, ¿no? Pero no se va a cambiar el estudio con el paciente dentro, ¿no? Esto para que vean que entonces en los tipos de ensayos controlados aleatorizados, los famosos ECAS, entonces es mucho más claro saber que la dosis de los medicamentos allí funciona como variable independiente y las variables clínicas que nosotros estamos estudiando como variables dependientes y no va a haber nunca lugar a duda. Ahí no hay lugar a duda porque nosotros solamente tomamos la dirección en ese sentido. El medicamento es la causa y la variable dependiente, presión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de calcio en sangre, todo vendrían a ser variables dependientes, ¿no? Es el efecto de la acción condicionada. Es bastante fácil de entender si lo vemos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos dos circunstancias y me gustaría que ustedes viendo este pequeño gráfico que ustedes tienen aquí, que me digan cuál viene a ser aquí la variable dependiente. ¿Cuál vendría a ser la variable dependiente? Aquí podemos identificar variables dependientes, variables independientes, causas y efectos. ¿Cuáles serían las causas y cuáles son los efectos? Las causas, nos vamos adelantando un poco, siempre vienen antes que los efectos. Eso está bastante claro aquí. Entonces, vemos estas personas que están comparando dos formas distintas de cazar. Entonces, ¿cuál vendría a ser la variable que les digo? La variable dependiente. Y aquí sí les doy un minuto para que puedan contestar. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cuáles son? Si no nos queda claro con dependiente, utilicemos los sinónimos. Vamos a llegar a la respuesta correcta. Dependiente, efecto, desenlace o outcome. ¿Cuál sería la variable dependiente? 30 segundos para contestar. Listo, contesten todos. ¿Cuál sería la variable dependiente? Con sus propias palabras.
con sus propias palabras, en este pequeño gráfico, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería el efecto? Mm, Sí, adelante, ¿alguien quiere, le escuchamos, si es que alguien quiere participar? Excelente. Sí, Iván Núñez, adelante. Iván Núñez, ¿cuál te parece a ti que sería la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? Vemos a dos formas ver, distintas de aproximarse aquí a un problema, de cazar. ¿Cuál sería la variable dependiente? pues sería dependiente del hecho de que quién coma a quién, según Sí, sí lo el, podemos expresar. No, no estás equivocado al respecto, definitivamente, ¿no? ¿Quién va a ser comido? Y así podemos colocar, ¿no? ¿Quién resulta comido? Así podríamos expresar nuestra variable. ¿Con qué alternativas? ¿Resulta comido el cazador o resulta comido el depredador, ¿no? Entonces, sí, sí podría ser de ese modo. La variable podría ser quién resulta comido. Estamos viendo la variable, ¿no? Y la variable puede tener sus dos alternativas. Pero no confundamos toda la variable, todas las posibles alternativas que pueden tener esa propiedad que va cambiando con una sola de las alternativas, no una sola de las alternativas. Entonces aquí lo podemos expresar como comer o ser comido. Esa forma sí sería correcta, ¿no? Engloba todo, definitivamente. ¿Alguien se anima a decirnos entonces qué vendría a ser el depredador? ¿Qué vendría a ser el depredador? ¿Alguien se anima? ¿Qué cosa sería? Aquí estamos evaluando estos elementos, ¿no? La variable dependiente definitivamente está del lado de las respuestas, está del lado del igual, es de las consecuencias que viene después. Entonces ha sido fácil de poder ubicar. ¿Qué vendría a ser el depredador? ¿Qué vendría a ser el depredador? Y le hago la pregunta entonces a su compañera Olenka Castro. Olenka, buenas noches. Olenka Castro, buenas noches. Sí, una última vez. Olenka Castro Vizosa, buenas noches. Te consideramos en la asistencia del día de hoy. ¿Alguna dificultad para contestar? Olenka Castro Vizosa. Muy bien, pasamos a una siguiente persona. Yo no les puedo lamentablemente considerar su asistencia si es que ustedes no participan. Ustedes de seguro han tenido clases virtuales que son mucho más intensas en el sentido de que tienen que estar presentes en todo momento, contestando, participando, haciendo un montón de actividades extra, ¿no? Yo solamente les pido que estén atentos al momento en el que les toca responder, ¿no? Muy bien, le pregunto a su compañera Grace Minaya. Grace Minaya, adelante. Sí, doctor. Adelante, Grace, muchas gracias. Entonces, ¿qué vendría a ser el depredador en este pequeño ejercicio? Bueno, según el gráfico, para mí podría ser la variable independiente. Recuerden, entonces, ¿para qué nos servía el concepto de variable? ¿Para qué nos servía el concepto de variable? Sigamos utilizándolo. Un buen concepto se tiene que utilizar, nos tiene que servir, tiene que variar y que tiene que ser susceptible de medir. Si ustedes notan un cambio, aquí el depredador es uno, es el mismo. Algunos dirán, no se parece tanto. Sí es el mismo, es el mismo. Entonces, es el mismo. Entonces, este depredador no puede ser variable. No podemos confundir, no podemos, sería una alternativa que no deberíamos marcar. Entonces, este depredador es una constante, se mantiene igualito, no cambia. Si no cambia, no puede ser variable. No puede ser variable dependiente, tampoco podrá ser variable independiente porque simplemente no es variable. ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Quién se anima a responder? ¿Cuál sería entonces la variable independiente? La posible causa. Vimos que esto era solamente una constante cuando hablábamos del depredador. La manera de cazar, excelente, es bastante sencillo y ahora queda más sencillo. Su compañera Joana Rosa nos contesta, la manera de cazar, definitivamente manera de cazar será la variable independiente, la posible causa. Manera de cazar con armas o sin armas, ¿no? Manera de cazar con armas o sin armas. Esto simplemente porque tenemos que identificar, y ustedes se han dado cuenta que en un ejemplo así tan sencillo, tan prehistórico, a veces nosotros podemos cometer errores, ¿no? Entonces tenemos simplemente que volver a lo básico, ¿no? Volver sin ninguna...
sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, volver al concepto básico de variable, ¿no? Si varía, es variable. Si no varía, no es variable, ni dependiente ni independiente. Y luego aparece un concepto más, las variables intervinientes, que vienen a ser todo el otro grupo de variables que están presentes allí y que no necesariamente son causa, ni necesariamente son consecuencia. No necesariamente son causa, ni son consecuencias y están relacionadas con estas variables, ¿no? Tanto con una posible causa como con un posible efecto. Ahora yo creo que nadie duda por más de los esfuerzos de las tabacaleras, de la industria del tabaco, por más que quieren conseguirle, encontrarle alguna cosa buena al cigarrillo, por más de que se busca encontrarle cualquier cosita buena, se hace concursos, se da financiamiento para que haya concursos de investigación en buscar alguna cosa buena del tabaco, no se ha encontrado nada bueno, nada positivo del tabaco, ¿no? Entonces, y nadie tampoco puede rechazar el rol que cumple en la carcinogénesis, ¿no? Pero esto que nosotros sabemos actualmente, imagínense hace 50 años, ¿no? Si retrocedemos en el tiempo hace 50 años, las personas era de lo más común del mundo ver a las gestantes por la calle fumando hace 50 años. Uno encendía la televisión en ese momento en blanco y negro y veía a los presentadores fumando durante todo el transcurso de las entrevistas, durante todo el transcurso del noticiero, ¿no? Y no había ningún problema. Había avisos publicitarios con médicos y los médicos salían fumando, recomendando una marca de cigarrillos, ¿no? Porque hace 50 años no estaba tan claro el rol entre el cigarrillo y el cáncer de pulmón. Había muchos casos de cáncer de pulmón. Ustedes saben lo devastador que es, lo terrible, las cantidades terribles de derrame pleural que se pueden generar, ¿no? En un cáncer de pulmón, lo dramático que puede ser, ¿no? Y entonces esta patología tan difícil de poder manejar, mucho más mortal en esa época. Entonces se estaba buscando cuál podía ser el causante hace 50 años. Y había varios sospechosos. Y había varios sospechosos. Y a estas personas que fumaban se les hacía la pregunta, ¿no? ¿A qué se dedicaba usted? ¿En qué trabajaba? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde viajó? ¿Se contagió de alguna enfermedad a través de su pareja? De todo le preguntaban porque no sabían cuál era la verdadera causa. Y entonces estas personas comenzaban a responder que si fumaban, efectivamente, ya se sospechaba que las personas que fumaban tosían un poco más, así que por ese lado se ahondó un poco más el asunto, se les consultó, pero también estas personas que fumaban, muchas de estas personas contestaban de que también tomaban grandes cantidades de café. Y entonces algunos dijeron, ah, no, pero de repente la causa no es el cigarrillo, sino que la causa de repente es el café, porque estas personas también toman bastante café. Entonces, dentro de los sospechosos también estaba el café, también estaba el café. Y entonces aquí nosotros podemos ver una variable que está en este ciclo, está definitivamente en estas relaciones, pero más que todo, si nosotros estudiamos al detenimiento y podemos buscar algunos diseños de investigación, de repente hacemos un estudio solamente haciendo seguimiento a las personas que fuman y hacemos otro estudio haciendo seguimiento solamente a las personas que toman café, pero que no fuman. Unos toman café y otros solamente fuman. Y entonces vamos a llegar a la consecuencia, como efectivamente se hizo después, se hizo muchos otros estudios con diseños que podían ver a nivel no solamente de casos y controles, sino también de corte, que verdaderamente el que estaba involucrado era el cigarrillo, el verdadero culpable era el cigarrillo. Pero ¿por qué las personas también tomaban tanto café y luego desarrollaban esta patología? Porque ustedes me dirán, de repente ustedes tienen más práctica que yo, al parecer, me han dicho de que el café es una cosa que acompaña mucho al cigarrillo, que acompaña mucho al cigarrillo, es una práctica muy común, es una práctica como comer camote con ceviche, ¿no? Algo así, que acostumbran las personas sobre todo a acompañar la bebida del cigarrillo, la bebida del café con el cigarrillo, ¿no? Sabemos todos los efectos en el sistema nervioso que tienen y que probablemente por eso se acompaña del cigarrillo de repente para contrarrestar algunos efectos. Entonces, esto se venía haciendo, ¿no? Y era solamente un acompañante, el café del cigarrillo, y por acompañante también fue catalogado como sospechoso durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces aquí van a surgir nombres específicos para las variables intervinientes que no vamos a desarrollar a fondo en este curso, pero que vale la pena que ustedes los conozcan y yo solamente los voy escribiendo. Todavía no vamos a decir entonces el café en cuál de estas categorías estaría, pero hay la categoría de confusor, también hay la categoría de modificador de efecto y la categoría de colisionador. Colisionador de repente no lo han escuchado mucho antes. Confusor, modificador de efecto y colisionador. Vamos a ahondar un poco más en la clase de sesgo, ¿no? Pero no esperando de
que ustedes generen DAGs, ¿no? DAGs son unos cuadritos muy especializados que existe para marcar estas flechitas. Estas flechitas, por ejemplo, de aquí no son DAGs, ¿no? Es solamente un pequeño gráfico, un cuadrito sinóptico, ¿no? Así como los que aparecerían en los cuadros de fisiopatología o simplemente para poder ilustrar un poco el tema. Pero esto de aquí no corresponde a un DAG, ¿no? Un DAG, de repente, no lo han escuchado mucho, pero son estos diagramas que se conocen como acíclicos, ¿no? Estos diagramas acíclicos son los famosos DAG, DAG. Y entonces les voy a compartir también un curso de la plataforma EDX sobre cómo se hacen estos DAGs que han revolucionado cómo se estudia la epidemiología a nivel del tema de la causalidad, de la causalidad. Entonces, verdaderamente se pueden hacer estos gráficos, pero mucho de una manera bastante técnica, donde el sentido de las flechas es muy importante, otro símbolo que se utilice, todos los símbolos que se colocan en el camino del medio, si están relacionados con la causa, si están relacionados con el efecto, si están relacionados con los dos. Entonces, por ahora solamente los vamos a llamar en conjunto variables intervinientes, pero en epidemiología, nosotros tenemos que tener en consideración de que hay más conceptos y estas variables intervinientes las podemos expresar ya sea como confusor, como modificador de efecto o como colisionador, pero eso va a venir después, eso va a venir después. Muy bien, ahora veamos este ejemplo. ¿Cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención del servicio de emergencia del Hospital de Emergencias Pediátricas entre enero y marzo de 2023? Un estudio retrospectivo, probablemente ya se sacó esta información y ahora solo se tiene que analizar, ¿no? Probablemente ya se tienen los datos y solamente se tiene que analizar. Entonces aquí en este ejemplo, ¿cuál sería la variable independiente? Ya vieron un ejemplo así con figuritas, ahora veamos cómo aparece en los estudios, cómo aparece por escrito. Aquí, ¿cuál sería la variable independiente, la probable causa? Le coloco en la barra del chat. ¿Cuál es la variable independiente? Y así va a venir el examen también. Muy bien, animémonos a sacar las variables. ¿Cuáles son las variables entonces que están aquí? ¿Cuál es la relación entre? Y nos va soplando, ¿no? Generalmente cuando decimos relación entre, ya vamos a colocar las variables por aquí. Entonces yo le pregunto a uno de ustedes, le pregunto a su compañero Víctor Aro, ¿cuál sería una variable independiente aquí? Sí, doctor, buenas noches. Ujú. El tiempo de espera sería una variable independiente, doctor. Tiempo de espera viene antes que percepción. ¿A ti te parece que tiempo de espera podría ser la variable independiente, la posible causa? Y el posible efecto, con todos sus sinónimos dependiente, efecto, desenlace o outcome, podría ser la percepción de la calidad. ¿Dónde? En Sí. el servicio de emergencia, Hospital de Emergencias Pediátricas, entre enero y marzo de 2023. Esto vienen a ser solamente las condiciones en las que estudiamos esto, los criterios de inclusión, exclusión también van a ser derivados de esto. El tiempo, espacio y persona vienen a ser constantes, vienen a ser constantes. Por eso decíamos, ¿no? Entre los criterios para formar una pregunta de investigación, tiempo, espacio y persona, que no van a cambiar, eso no son las variables tiempo, espacio y persona, pero también vamos a incluir en la pregunta cuáles son las variables principales. Aquí tiempo de espera y percepción de calidad. La variable independiente será el tiempo de espera y la variable dependiente percepción de la calidad. Variables intervinientes que pueden estar allí es el orden de turno, pero el orden de turno no necesariamente es una causa, porque cuando es un servicio de emergencia, uno puede llegar en el número 2, pero no significa de que va a ser atendido necesariamente en el número 2, porque sabemos que hay un triaje, ¿no? Bajo distintos sistemas que por colores, por lo que ustedes puedan recordar, el triaje de Manchester y muchas otras características para poder hacer triaje. Entonces el orden de turno no necesariamente es determinante. Puede influir, pero no necesariamente es la causa que va definitivamente a marcar todo el efecto que viene a ser la percepción de la calidad de la atención, ¿no? La percepción de la calidad de la atención. El tiempo de espera será la variable causal y la variable dependiente la percepción de la calidad de la atención. Otra clasificación que es la que vamos a utilizar ahora para esta clasificación
ustedes se la guardan sobre todo cuando se está estudiando una posible causa y un posible efecto. Y generalmente en los estudios transversales es un poco difícil. Aquí sí podemos estar seguros, ¿no? De que la percepción de la calidad siempre va a venir después de la atención. Entonces, como que siempre podemos orientarnos a que por más de que fuera un estudio transversal, podemos decir, ah, esta es una posible consecuencia. Pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Los estudios tienen que ser generalmente longitudinales para poder definir una causa y un efecto. En la gran mayoría de estudios transversales no les recomiendo que coloquen independiente y dependiente porque no está claro quién es causa, quién es efecto en un estudio donde solamente se miden una vez. En un estudio transversal no es recomendable decir independiente, dependiente, salvo de que haya mucha teoría, mucha información que nos orienta en una dirección. De lo contrario, colocarán ustedes simplemente variable 1, variable 2, colocarán los nombres de las variables, pero no es necesario ni obligatorio de que coloquen independiente o dependiente, solamente en los estudios explicativos, en los estudios en los que se buscan causas y consecuencias. Otra clasificación que todos van a utilizar, y lo más importante de la clase de hoy es la clasificación de las variables. Y yo les voy a preguntar para cada una de sus variables principales que ustedes seleccionen en la práctica, si son cuantitativas o si son cualitativas. Y muchos me dirán, pero nadie se puede confundir entre cuantitativas y cualitativas, ¿no? Y hay variables que como ustedes van viendo, por así decirlo, si yo les digo trimestre de gestación, ¿qué me dicen ustedes? Variable trimestre de gestación. ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Qué dicen ustedes? Trimestre de gestación. En una gestación normal de 40 semanas, primero, segundo, tercer trimestre. ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuanti o quali? Y por si acaso, esto de variables cuantitativas y cualitativas no tiene nada que ver con enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. Un estudio puede ser cuantitativo, un estudio completamente cuantitativo como la gran mayoría o casi el 100% de sus tesis, y puede tener sus variables cuantitativas y puede tener sus variables cualitativas. El hecho de tener una variable cualitativa no hace que mi estudio sea de enfoque cualitativo. Enfoque cualitativo es otra cosa, completamente distinto. Estos son variable cualitativa y variable cuantitativa. Y van respondiendo entonces en la barra del chat, ¿cuanti o quali? ¿Cuanti o quali? El trimestre de gestación. Alguien responde cuantitativa, alguien dice cualitativa. ¿Qué dicen ustedes? Sigan respondiendo, sigan respondiendo, sigan respondiendo. Todavía no vamos a dar la respuesta, continuará, continuará. Entonces, trimestre de gestación, vamos a ver si es cuantitativa o es cualitativa. Y esta clasificación inicia ahí, ¿no? Inicia en definir si son cuantitativas o si son cualitativas, pero luego se subdivide en las escalas de medición. Y yo les voy a preguntar para todas sus variables, y este es el ejercicio que más vamos a hacer toda esta semana, si es nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal, ordinal, intervalo, razón. Y me tienen que decir para cada, todas las variables que utilizan. ¿Es nominal, es ordinal o es de intervalo o es de razón? Dos de estas clasificaciones son para las cualitativas y dos son para las cuantitativas. Nominal y ordinal son para las cualitativas, cualitativas. Intervalo razón son para las cuantitativas, para las cuantitativas. Acá me adelanto un poco, entonces a decir que nivel o escala de medición, es entonces la forma en la que yo voy a poder definir una variable para poder decir si se cuantifica o se cualifica, ¿no? Y entonces estos niveles o escalas pueden ser cuatro. Esta es la clasificación de Stevens, es una clasificación que viene de la estadística. Ustedes siempre cuando estudian metodología de la investigación, temas de investigación, vayan viendo siempre un paso adelante, ¿no? Un paso adelante. ¿Por qué utilizo estos términos? ¿Por qué estoy clasificando mi estudio de esta forma? Pensando ya en el análisis, ¿no? Que es una parte tan importante y que a veces genera tantos problemas al estudiante, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en nominal, ordinal, intervalo, razón, yo ya tengo que pensar en el stata, ya tengo que pensar en el SPSS. Por algo yo estoy diciendo que esta variable es nominal, ordinal, intervalo, razón, porque por la naturaleza esta variable va a poder ser analizada de una forma así y de otras formas no se va a poder analizar. Entonces, las cualitativas son sobre todo las variables que están expresadas como palabras, generalmente están expresadas como palabras y no se cuantifican, no se enumeran, no están expresadas con números. Entonces, las cualitativas pueden ser nominales cuando nosotros vemos estas palabras y están sueltas completamente y yo no puedo establecer un orden. Si no es posible establecer un orden, no es lógico establecer un orden, no tiene sentido ponerle un orden, entonces no tiene un orden, me acordaré, es nominal, no tiene un orden. Y basta que tenga un orden, yo le puedo identificar cualquier orden, entonces pasa a ser ordinal. Entonces, ¿qué pregunta nos haremos? Nos haremos inicialmente una pregunta, ¿se puede cuantificar o no se puede cuantificar? ¿Está expresada como palabras o está expresada más como números? Y entonces, si está expresada como palabras, en la primera pregunta, en el primer filtro, digo que son cualitativas. Entonces nos habíamos puesto el ejemplo de trimestre de gestación, ¿no? Trimestre de gestación lo expreso como primero, segundo, tercero.
En realidad yo no coloco uno, 2, 3 necesariamente, ¿no? Y en realidad habrá, si yo lo coloco como intervalo, como razón, no va a tener mucho sentido. Yo no saco promedios, o sea, yo no tengo mis gestantes y saco promedio del trimestre de gestación. No, no llego a sacar promedio del trimestre de gestación. No me va a salir nunca el promedio del trimestre de gestación, era segundo trimestre y medio. No, no se trabaja de ese modo, ¿no? Generalmente trimestre de gestación es algo solamente que me orienta y me orienta en qué fase del desarrollo del embarazo está. Si está en la primera parte, está al medio o está casi al final. Entonces aquí yo veo, ¿tiene un orden o no tiene un orden? Respondan ustedes. Esta variable, trimestre de gestación, que va a estar expresada principalmente como palabras, principalmente como palabras. Yo no quiero hacer operaciones matemáticas con esto. Yo no voy a sacar promedios, no voy a sacar ninguna operación matemática con esto. Solamente lo voy a describir. ¿Tiene un orden o no tiene un orden? La segunda pregunta, ¿es nominal o es ordinal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene un orden o no tiene un orden? Trimestre de gestación. Respondan ustedes. ¿Un sí o un no? Ya estamos por terminar la clase. Sigan respondiendo, respondan todos para seguir avanzando. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Muy bien, y todos responden, definitivamente hay un orden. Siempre va a venir primero el primer trimestre, luego el segundo, luego el tercero. Si tiene un orden, la variable es cualitativa, no deja de ser cualitativa en ningún momento, pero es ordinal, es ordinal. Si no tuviera un orden, si no tuviera un orden, sería nominal. Si yo a esta gestante le pregunto, ¿cuál es el distrito de procedencia? ¿Cuál es el distrito de donde viene usted? Estando, por así decirlo, en la ciudad de Lima. Y yo le pregunto su distrito de procedencia y me dirán San Juan del Lurigancho, otros me dirán Villa María del Triunfo, otros me dirán Breña, otros me dirán Centro de Lima. Entonces, verdaderamente no existe un orden, ¿no? No existe un orden, no, no influye definitivamente, no puedo yo ordenar, yo no puedo decir San Juan del Lurigancho va antes que Breña o Breña va antes que Villa María del Triunfo. No tiene verdaderamente un orden, ¿no? No tiene verdaderamente un orden, entonces el distrito de procedencia sí será nominal, sí será nominal. Algo que siempre se maneja como nominal es el sexo biológico. No tiene ningún sentido que yo diga primero son los varones, segundo son las mujeres siempre. Yo lo puedo cambiar. Primero las damas, luego los varones. No hay ningún problema. No cambia para nada al momento de hacer mis análisis, ¿no? Pero esto yo ya lo tengo que pensar, porque probablemente al momento de hacer mis análisis yo le colocaré un valorcito numérico, pero solamente con la intención de orientarme dentro de la base de datos del STATA, del SPSS. Probablemente yo le voy a colocar, en vez de colocar todo masculino, coloco el cero como una representación. En vez de colocar femenino, coloco el uno como solamente como una representación. Pero por colocar eso en la base de datos, por colocar ese símbolo nomás que representa a todo el primer grupo, a todo el segundo grupo, no se convierte en ningún momento en cuantitativa. No es que se convierta en cuantitativa, es solamente una manera de expresar los datos. Es solamente una manera de expresar los datos, lo vamos a ver con el SPSS incluso. Entonces, yo lo puedo expresar de una manera para la computadora, para el análisis de datos, pero eso no cambia la esencia de la variable. La variable sigue siendo nominal. El sexo biológico sigue siendo nominal, porque por más de que yo les coloque, a las mujeres les coloco el número uno y a los varones les coloco el número 2 en mi base de datos. No significa de que yo voy a sacar promedios entre ese uno y ese 2, que ese uno y ese 2 van a significar puntajes, entonces yo no voy a hacer operaciones con eso. Es solamente una forma de darle un nombre, ¿no? De darle un nombre. Sigue estando dentro de lo nominal. Luego viene el ordinal. Ahora yo les pregunto, de aquí luego tenemos las clasificaciones de las variables cuantitativas en intervalo o razón, en intervalo o razón. Y una clasificación más que es solo para las cuantitativas, por eso que no aparece acá, que es en discretas y es en continuas. Discretas cuando tiene D de determinado valor, discretas con una D de determinados valores, valores que se pueden definir, que no tienen un infinito, son un número de valores que pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero es una cantidad determinada de valores. En cambio, continuas, cuando existe una cantidad completamente indeterminada de valores, una cantidad completamente grande de valores que es imposible de poder definir, es verdaderamente cercana al infinito, el infinito mismo, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener una clasificación en intervalo y razón. Intervalo van a ser sobre todo esas variables en las que hay un punto cero de referencia solamente. Yo coloco un cero solamente como una referencia, solamente es una referencia el valor de cero y en una escala de razón, el valor de cero significa que no hay nada. En una escala de razón, el valor de cero significa que no hay nada.
Por ejemplo, en la escala de razón, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene usted? Me contestarán cuatro. Tengo cuatro hijos. Entonces, esos cuatro hijos significa que existen cuatro personas. Si me hubiera contestado cero, significa que esa persona no tiene hijos, no tiene hijos. En cambio, cuando yo le quiero medir la temperatura corporal a una persona que acaba de salir de un paro cardiorrespiratorio y le quiero medir justo la temperatura corporal a la persona que acaba de salir de paro cardiorrespiratorio. Entonces le mido la temperatura. Entonces estas temperaturas van variando y definitivamente para los seres humanos en el ámbito clínico no vamos a tener valores negativos, pero la variable en sí temperatura, o sea, si nosotros seguimos prolongando, de hecho que nosotros no vamos a tener valores negativos en el sentido de que las personas no tienen valores por debajo de cero, pero a nivel del ambiente, a nivel de la física, de la química, nosotros tenemos que saber que la temperatura, dependiendo de la escala donde se mide, si la escala es relativa o absoluta, como dicen, o si la escala tiene un cero que verdaderamente significa la ausencia de movimiento molecular, el famoso cero absoluto, si nosotros estamos en ese tipo de mediciones, entonces el cero significa que verdaderamente es el cero absoluto donde ya no se mueven las moléculas, ¿no? Que vienen a ser la escala de Kelvin y la escala de Rankine. Son escalas que no utilizamos nosotros en la parte clínica. En la parte clínica nosotros nos manejamos solamente con la escala Celsius y en el ámbito anglosajón, en los países como Estados Unidos, con la escala Fahrenheit. Esas escalas del ámbito clínico tienen un cero que no significa que no haya nada debajo de ese cero, porque nosotros en temperaturas de invierno de Estados Unidos lo más común es que haya menos 15 grados Fahrenheit, menos 20 grados Fahrenheit. Las personas que miden en grados Celsius también dirán estamos a menos 1 grado Celsius, menos 20 grados Celsius. A esas temperaturas extremas se llega, pero ese cero y esos valores negativos no significa de que estén debiendo temperatura, no significa de que el cero signifique la ausencia de temperatura, ¿no? Ese cero simplemente es una referencia, es una referencia. Esto lo vamos a entender más adelante, lo vamos a entender más adelante, este es solamente un adelanto de lo que viene, es solamente un adelanto de lo que viene. Entonces, esta es la clasificación que vamos a manejar, las variables como cualitativas cuando son palabras y cuando son números o son variables que se expresan de una manera predominantemente numérica que nos va a permitir hacer algunas operaciones, que nos va a permitir sacar promedios, saber quién es mayor, quién es menor, sacar distintos tipos de operaciones aritméticas, vamos a decir que son cuantitativas. Ya sabiendo esto, pasamos a lo siguiente. Si no tiene un orden nominal, si tiene un orden, la pregunta mágica, ¿tiene orden o no tiene un orden? Si tiene un orden, ordinal. Y si luego sabemos que son números las variables, estamos entre la duda de si es intervalo o razón, nos ponemos a pensar, ¿el cero qué significa? ¿Que no existe nada o el cero es solamente una referencia, un punto de referencia arbitrario que se ha colocado solamente para orientar? Si el cero tiene un significado propio, o sea, el cero significa de que no hay nada, entonces estamos en la escala de razón, que es la mejor escala que podría haber, es la mejor escala que podría haber. Si ustedes están dudando entre poder sacar sus datos como intervalo o razón, siempre sáquenlo como razón. A veces aquí es donde muchas personas se confunden y sacan la edad y le preguntan a las personas su edad, ¿cuántos años tiene? Entre 20 o 30, entre 30 o 40, entre 40 y 50. Y así se le puede preguntar a las personas, pero cuando ustedes preguntan así pierden los datos, porque ustedes van a tener 5 personas contestaron entre 30 y 40 años, pero ustedes saben específicamente cuántos tienen 32 años de esas personas que contestaron entre 30 y 40. Solo sé que entre 30 y 40 marcaron 5 personas. Correcto. Solamente sabes que 5 personas tenían entre 30 y 40 años. Pero ¿cómo sabes cuántos tenían exactamente 32? Has perdido ese dato se ha perdido. Entonces, mejor medir este tipo de variables como años cumplidos siempre como razón, siempre como razón. Muy bien, entonces pasamos a continuación a verlo. Las variables cualitativas entonces van a estar expresadas así como palabras, como hemos visto, estado civil, resultado de prueba de sífilis, que puede ser positivo, negativo, no tiene necesariamente un orden, puede ser positivo antes, negativo antes, puede ser después, indeterminado también vendría a ser otra alternativa, positivo, negativo, indeterminado serían los valores que toma esto, pero estos valores son palabras, ¿no? Entonces estamos dentro de lo cualitativo, distrito de procedencia, caso confirmado de COVID, distrito de procedencia de caso confirmado de COVID, de qué distrito viene, ¿no? Entonces aquí sabemos que son cualitativas. Si son nominales ordinales, lo vemos a continuación. Las cuantitativas, entonces, vemos que tienen un carácter cuantitativo, numérico, y pueden ser variables continuas o discontinuas, ¿no? En este grafiquito que habíamos visto,
Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Esta clasificación solamente es para las cuantitativas. Las de intervalo pueden ser discretas o continuas, cualquiera de las dos, y las de razón también pueden ser discretas o continuas. Esta subdivisión entonces solamente para estas de aquí. Las de intervalo pueden ser de cualquiera de estas dos formas, las de razón también pueden ser de cualquiera de estas dos formas, discretas o continuas. Variables continuas, por ejemplo, podemos ver la talla. Entonces, si una persona mide 1,52 y otra persona mide 1,53, entre 1,52 y 1,53, si yo soy detallista y yo permito entonces colocar los datos de ese modo con decimales, yo puedo colocar 1,52, 1,52.52, 1,52, 5, 1,52, 999, 99999 periódico puro. Entonces puede haber infinidad de datos, ¿no? Entonces las variables continuas son de ese modo. Todo depende de cómo yo lo quiera expresar. Si yo tengo la posibilidad de expresarlo de ese modo, entonces la variable se denominará continua. Y las variables discontinuas, aquellas que no se pueden fraccionar, no se pueden dividir. Y esto, por ejemplo, yo le pregunto a una persona, ¿cuántos hijos tiene usted? Y me va a contestar 4, por más de que uno sea muy pequeño, nunca me va a decir 4,5, nunca me va a decir 4,6, nunca me va a decir eso, ¿no? Entonces aquí hay variables que no se pueden dividir, no se pueden fraccionar, y entonces esas van a ser discontinuas, van a ser discontinuas. Pueden ser de intervalo, pueden ser de razón. Las variables continuas también pueden ser de intervalo, pueden ser de razón. Esta es una clasificación más que surge aquí. Las variables nominales, como habíamos dicho, entonces tienen solamente categorías que no tienen un orden, como sexo biológico, estado civil, por si acaso estado civil para investigación, es algo que ya viene tradicionalmente, se maneja así. No es que yo me pongo a pensar en ese momento, pero primero uno es soltero, luego es casado, luego es viudo, luego es divorciado. Casi de memoria se ha acostumbrado a manejarla así. Se considera como que no hubiera un orden. Se considera como que no hubiera un orden, no se puede establecer un orden necesariamente porque uno se puede volver a casar, uno puede volver a ser viudo después de casarse, entonces se maneja como nominal el estado civil. Solamente para recordar, es algo casi de memoria que el estado civil lo vamos a manejar como nominal. Y pueden ser dicotómicas o politómicas, ¿no? Aquí yo le puedo decir a la persona qué síntomas tiene, ¿no? Cuando a usted recién se cayó de las escaleras y ahora le han dado el diagnóstico de fractura de cadera. ¿Qué síntomas tuvo? Así, incapacidad para moverse, frialdad de miembros, ha tenido dificultad para poder girar la pierna ha quedado acortada, no ha quedado acortada. Entonces, varias preguntas pueden tener muchas alternativas que se cumplan a la vez o solamente unas alternativas como sí o como no, que en ese caso sería dicotómica, presente o ausente. Politómica cuando se pueden dar varias alternativas y pueden ser excluyentes o no excluyentes. Dicotómica, excluyente, cuando solamente puede ser sí o no, y politómica puede ser excluyente o no excluyente. De repente puede ser un solo síntoma que puede tener la persona o puede tener varios síntomas a la vez, ¿no? Eso lo vemos un poco más adelante. Las variables ordinales, las que tienen un orden, ¿no? Una jerarquía, se puede ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, de más severo a menos severo. De repente yo quiero hacer exacerbación del EPOC, ¿no? Leve, moderada o severa, yo le puedo colocar leve, moderada o severa la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos ataques de EPOC, yo le he colocado leve, moderado o severo. Entonces, ¿tiene un orden o no tiene un orden? Definitivamente, todos los grados de severidad, aquí todos los grados de severidad entran en variable ordinal. Todos los estadios de las enfermedades, nefropatía diabética estadio 1, nefropatía diabética estadio 5. Por más de que yo utilizo esos números romanos para el estadio 1, números romanos para el estadio 5, eso no vuelve a la variable numérica, no se vuelve numérica, sigue siendo ordinal. Yo no voy a sumar el promedio de los que tenían estadio 2 con los que tenían estadio 3 y voy a sacar cuántos llegan a estadio 4 sumando, restando. Yo no voy a hacer eso jamás, no tiene ningún sentido, sigue siendo ordinal solamente. Entonces, por lo que aparezcan numeritos, no se dejen llevar, simplemente piensen en cuál es la naturaleza de la variable, cómo se mide, ¿tiene un orden o no tiene un orden? Estos numeritos son solamente una referencia, son solamente para colocarle un nombre o verdaderamente se pueden hacer operaciones con esto. Si no se pueden hacer operaciones, no es numérica. Nivel de satisfacción, excelente, bueno, malo. Aquí es donde entra la escala de Likert. Cualquier variable en escala de Likert siempre es variable ordinal, siempre es en variable ordinal. Grado de instrucción, primaria, secundaria, superior, siempre va a haber un orden aquí. Variable de intervalo, cuando el cero es solamente se colocó por una referencia o por convención de modo arbitrario. Los científicos entonces solamente para orientarse, por acuerdo, por levantar las manos y por democracia, decidieron aquí vamos a colocar el cero en la escala de grados centígrados. Y este cero solamente va a ser una referencia. A lo que esté por debajo de ese cero les vamos a llamar unas temperaturas negativas. Entonces aquí hay muy pocos ejemplos para variable de intervalo y vale la pena que lo memoricen.
Las temperaturas, los índices, el índice de masa corporal, los coeficientes intelectuales, todos esos índices son los que van a entrar aquí en variables de intervalo. Entonces, cuando ustedes operacionalicen esos variables, van a saber que los índices se colocan como variable de intervalo. Se dice que son variables de intervalo. Si ustedes miden temperatura, también variable de intervalo. Otros ejemplos muy interesantes de variable de intervalo, por ejemplo, la cantidad de dinero que uno tiene en un banco para otras áreas del conocimiento, para facultades de ciencias económicas, administrativas, muchas veces se considera como variable de intervalo, ¿no? Yo tengo cero, estoy debiendo menos 500, estoy debiendo menos 500, ese cero es solamente una referencia, no es de que exista un número negativo de deuda, pero sino de que yo estoy marcando esa referencia de que me está faltando esos 500 para llegar al punto de cero. Y luego mi saldo a favor sería el saldo positivo de mi cuenta, ¿no? Entonces ese sería otro ejemplo de variable de intervalo para los saldos numéricos de intervalo cuando yo estoy hablando de cifras bancarias o de saldo bancario, ¿no? Y otro ejemplo muy interesante aquí, muy interesante, que fue el aporte de una estudiante, es, por ejemplo, cuando está bajando, cuando está descendiendo la cabeza del neonato durante el trabajo de parto, hay una clasificación, los famosos planos de Hodge, que cuando va bajando a través del canal de parto, se colocan esas referencias, ¿no? De menos un centímetro, menos 2 centímetros, cuando están a 2 centímetros antes de un punto de referencia que se va a marcar como cero más uno cuando ha cruzado la cabecita del recién nacido, ha cruzado un punto de referencia y está 1 centímetro más abajo de ese punto de referencia, y más 2 centímetros cuando ha cruzado ese punto de referencia por 2 centímetros está sobresaliendo. Y ustedes que son estudiantes de medicina del último año me pueden decir cuál es ese punto de referencia para esos planos que en descenso de la cabeza del neonato se toman en consideración. ¿Cuál es ese punto de referencia que marca aquí el cero en el descenso por el canal del parto? ¿A qué nivel anatómico está ese cero? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Si no me equivoco, a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? De ese hueso, de ese punto del hueso de la pelvis femenina, ¿no? Entonces, las variables de intervalo sirven para eso, para marcar un pequeño punto de referencia, y ese punto de referencia es completamente arbitrario, solamente colocado por los investigadores. No es que la naturaleza sea así, sino que nosotros buscamos un punto de referencia y colocamos así el punto de referencia. Pero a veces el punto de referencia sí existe e implica que no existe la variable, que no existe la variable. Entonces, si yo le pregunto a una persona cuántos abortos ha tenido, estoy haciendo un estudio en mujeres afectadas por patología reumática, en mujeres así que se vienen haciendo atender por consultorio de reumatología, y les pregunto cuántas pérdidas, cuántos abortos han tenido. Algunas me dirán cero, no he tenido ningún aborto. Y de repente hay alguna con síndrome antifosfolípido y me diga yo sí he tenido cuatro, y nos puede decir así. Entonces, cada uno de esos eventos existe, ¿no? Existe, y cuando me dicen cero, verdaderamente es la nulidad de que no existe absolutamente nada. Entonces el cero aquí no es un punto de referencia, sino el cero es verdaderamente donde comienza todo. Y por debajo de ese cero no habría nada, ¿no? O no habría verdaderamente otra cifra, ¿no? Entonces aquí podemos tener como ejemplos de variables de razón la edad. Siempre cuando usted pueda medir la edad en escala, que sea en escala de razón. El peso también en escala de razón, la talla de un lactante y muchas otras variables así. Y aquí esto para resumir entonces todo esto, ¿no? Tenemos variables categóricas y variables numéricas. Podemos jugar aquí también con estos términos, ¿no? A las variables categóricas les podemos decir no numéricas. También sería una forma, ¿no? De que en el examen se puedan confundir. Variables no numéricas son definitivamente las variables categóricas y variables numéricas aquí. Otros sinónimos de las categóricas cualitativas y de las numéricas cuantitativas. Y la subdivisión que tienen las cualitativas en nominal y ordinal. Nominal no tienen un orden, ordinal sí tienen un orden. Entonces, atributos vienen a ser como los superpoderes, las características, las ventajas que tiene cada una de estas variables. Entonces, las nominales verdaderamente son muy sencillas, no tienen verdaderamente muchas ventajas. Aquí lo que se está midiendo son orden, distancia y origen. Estas serían las ventajas que se están viendo. Y la nominal verdaderamente no tiene un orden, no tiene distancia, no tiene origen, entonces no tiene nada de esto, no tiene nada de este. Entonces, los ejemplos clásicos, el género y el estado civil. Pero luego yo veo en las ordinales que en las ordinales yo ya puedo colocar un orden.
Yo ya puedo decir, estas vienen primero, estas vienen después, la intensidad del dolor en una determinada patología, como podría ser el cólico vesicular. Yo puedo decir leve, moderado, severo, y yo veo que hay un orden. Entonces, si hay un orden, ya viene a haber una característica, una propiedad, una ventaja de las variables ordinales. Luego yo veo en el campo de las cuantitativas, en las de intervalo, tiene una ventaja más, además de tener un orden, porque estas cifras numéricas todas tienen un orden, todas tienen un orden. Siempre el 1 está después del 0, el 2 está después del 1, luego viene el 3, luego viene el 4 y el 5, ¿no? El orden ya está por descontado, ya sabemos que hay un orden. Entonces, cuando nosotros vemos estos órdenes, no nos tiene que hacer pensar en ordinal, porque además de tener un orden, estos números están expresados como números y además tienen una distancia. Siempre la distancia entre 0 y 10 va a ser igual a la distancia entre 0 y menos 10. Entonces, tanto del lado positivo como del lado negativo, hacia más 10 y hacia menos 10, va a haber la misma distancia del 0. Y entre el 10 y el 20 va a haber la misma distancia que entre el 20 y el 30, que entre el 30 y 40. Entonces, las distancias ya son iguales. Y que las distancias ya sean iguales me orienta mucho más. Hace que esta variable sea mucho más descriptiva, que yo tenga mucha más información. Aquí yo ya tengo orden, ya tengo distancia. Aquí tengo más información, puedo hacer más ejercicios, puedo hacer otras actividades aritméticas, muchas operaciones más. Yo puedo sacar media geométrica, puedo sacar promedios, muchas cosas más yo puedo sacar aquí. Y luego en la razón, en las variables de razón, yo tengo orden, tengo distancia y tengo un origen. Aquí el cero no es solamente una referencia, sino que verdaderamente si alguien se marcó como 0 kilogramos, es porque verdaderamente no había nada de eso, ¿no? Si yo estoy haciendo un estudio de las biopsias para poder sacar algún tejido que yo considere que está comprometido o invadido por algún tumor. Y luego de una operación descubren que el cirujano intraoperatoriamente no le pareció que nada merecía la pena, nada tenía que sacarse después de lo que ya se había evaluado. Entonces, en esa parte, tejido retirado, cero, cero, no, no se retiró tejido. Entonces, verdaderamente es la ausencia de la propiedad, no se retiró nada de tejido. Si se retiró una cantidad más grande de tejido, 10,24 kilogramos, 20 kilogramos, de repente una histerectomía, entonces allí yo ya estoy viendo que está aumentando y ese aumento verdaderamente me da orden, me da distancia y el origen es bien importante porque si yo hubiera marcado cero significaba que no había nada. ¿Cuántas compras ha realizado usted de un determinado producto para un problema de salud? Una compra a la semana, dos compras, tres compras. Entonces, aquí yo también estoy contando. Y si me dijeran cero, es que la persona no compró, que la persona no compró. Y como ustedes están viendo, el que sea de intervalo, que sea de razón, generalmente las variables de intervalo coinciden con todos los números racionales, con todas las fracciones, con decir 2,5, con decir 5,9999, y generalmente las variables de razón coinciden también con los números enteros, pero esto no es algo que todas las veces se cumpla, no es algo que todas las veces se cumpla. A veces yo voy a ver que están expresados como fracción, pero que solamente hay dos valores posibles, ¿no? Y si solamente hay dos valores posibles, entonces yo voy a poder decir de que es una variable que está en una escala determinada de valores. Y si verdaderamente es indeterminada, ahí sí yo tendré muchos más valores, ¿no? Esto volviendo a esta parte de discretas y continuas, de discretas y continuas. Las discretas generalmente coinciden con los valores enteros, ¿no? Con el 1, el 2, el 15, el 25, sin fracción, ¿no? Sin fracción. Y las continuas generalmente coinciden con los decimales. Pero el concepto más importante es que discretas es cantidad determinada y que continuas es una cantidad completamente indeterminada. Eso es lo más importante. No, no se dejen llevar solamente por el concepto de enteros y fracciones, ¿no? De enteros y números racionales o fracciones, sino que lo más importante es discretas, una cantidad determinada, con D determinada, y continuas una cantidad completamente indefinida, completamente indefinida. Entonces la de intervalo pueden ser de las dos formas, discreta o continua, las de razón también pueden ser discretas o continuas, como ustedes están viendo. Puede haber fracciones en los dos casos, en los intervalos, en las escalas de razón. Entonces no siempre vean de que solamente corresponden las fracciones a un lado o de que solamente los enteros corresponden al otro lado. Eso no siempre va a ser así, no siempre va a ser así, sino que yo tengo que ir y analizar verdaderamente cómo es esa variable. Admite indeterminados valores, el cero tiene importancia, no tiene tanta importancia el cero. Muy bien, yo sé que este tema genera muchas preguntas, me gustaría escuchar alguna pregunta de su parte para terminar.
Este tema sí genera bastantes dudas. La siguiente parte es la operacionalización de variables, pero es importante entonces que ustedes vayan viendo qué tipo de variable tienen. Yo siempre les voy a preguntar la escala y ustedes siempre van a tener que contestar si es nominal, ordinal, de intervalo, razón, nominal, ordinal, de intervalo, razón. Es lo más importante. Si hay algo que sacarle un screenshot, definitivamente es a esta imagen, definitivamente es a esto. Y con esto ya nos ordenamos, con esto ya nos ordenamos, porque es lo que yo les voy a preguntar y durante el examen y para operacionalizar sus variables, para el cuadrito de operacionalización, todos van a tener que contestar variable por variable, la edad, escala de Kurr, severidad de la depresión del adolescente, van a tener que decirme, es nominal, ordinal, intervalo, razón, y así con todas, así absolutamente con todas. Esto lo vamos a ver entonces de una manera bastante práctica en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna pregunta? Si no hubiera preguntas, entonces yo pregunto para terminar. Entonces yo le pregunto a alguien para terminar. Le pregunto a su compañera Winnie García. Hola Winnie. Entonces a ti la variable, Sí, doctor. sí, la variable frecuencia cardíaca, nominal, ordinal, intervalo, razón. ¿Cómo te parece a ti? La variable frecuencia cardíaca, si alguien quiere medir frecuencia cardíaca en su estudio. Razón, doctor. De razón, sí, definitivamente, ¿no? Entonces nos van a dar un número de latidos por minuto y va a estar expresado como razón. Y si yo pregunto, no pregunto frecuencia cardíaca, sino yo pregunto, ¿tiene fibrilación auricular o no tiene fibrilación auricular el paciente? ¿Qué me dicen ustedes en general? La pregunta es presencia de fibrilación auricular. Quiero hacer un estudio y mi variable se llama presencia de fibrilación auricular. ¿Qué tipo de variable es? Nominal, ordinal, intervalo, razón. En general para todos. Presencia de fibrilación auricular. Nominal, ordinal, intervalo, razón. ¿Cuál de ellas es? Y simplemente es nominal. ¿Está presente o no está presente? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene fibrilación auricular? Pero si yo por el contrario utilizo la escala CHATS-2, utilizo cualquier escala para poder decir es leve, es moderada, es severa, entonces yo ya le estoy dando un orden, ¿no? Yo ya le estoy dando un orden y yo ya no digo está presente o no está presente con esas dos alternativas solamente, sino ahí yo ya estoy diciendo, existe un orden, leve, moderada o severa, leve, moderada o severa. También puedo expresarlo como intervalo, ¿no? Puedo decir personas que son bradicárdicas, que tienen una frecuencia cardíaca normal, taquicárdicas, entonces también yo puedo hacer intervalos. Y finalmente, como decía su compañera, como razón para el caso de la frecuencia cardíaca, si yo quiero expresarlo solamente como frecuencia cardíaca, yo lo expreso en latidos por minuto, ¿no? Entonces, uno decide cómo va a expresar su variable. Uno, la misma variable la puede expresar si uno quiere de manera nominal, le conviene de manera nominal o le conviene de manera ordinal o le conviene o lo que le da más información es en intervalo o lo que le puede dar mayor cantidad de información porque con eso puede sacar promedio, puede sacar modas, medianas y muchas otras cosas, va a ser siempre la escala de razón. La mejor escala va a ser de razón, pero no siempre se puede utilizar. Por ejemplo, yo quiero hacer nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico no necesariamente es la cantidad de dinero, ¿no? No es necesariamente la cantidad de dinero. Hay personas que probablemente no manejan mucho dinero, de repente una persona es jubilada, no maneja mucho dinero, no le dan dinero, pero vive en una de las casas más lujosas que puede haber de Lima, ¿no? Entonces, verdaderamente el nivel socioeconómico no es exactamente igual que la cantidad de dinero que maneja esa persona. De repente es una persona jubilada, es el patriarca de la familia, de una familia de empresarios, de repente no maneja mucho dinero, tiene más de 90 años, está solamente en su casa, pero el nivel socioeconómico de esa persona es sumamente elevado y no es exactamente igual que decir la cantidad de dinero que maneja. Entonces, probablemente yo no voy a poder utilizar la escala de razón, pero sí voy a poder utilizar una escala ordinal, ¿no? Porque su mismo nombre nos sopla, ¿no? Nivel socioeconómico. ¿Tiene un orden o no tiene un orden? Probablemente nosotros vamos a tener esa duda, pero al saber de que tiene un orden, de inmediato vamos a marcarla como escala ordinal. Esto lo tenemos que ver con ejercicios. Ha sido todo por el día de hoy y buenas noches. Hasta luego.